¿Qué es eso que tienes ahí, brother? Deja de ponerme la capucha, que ando todo ¿Qué despeinado. cosa que tengo donde? Eso que estás fumando ahí, Esto no tiene nicotina, chico. ¿pero qué es? Strawberry banana. Pero, ¿cómo funciona eso? Eso es electrónico, me imagino, ¿no? Eso es eléctrico y tiene unos quemadores y queman un líquido y son dos, el líquido tiene dos, o sea, el líquido son dos líquidos base que son de origen vegetal, porque siempre han sido así, son líquidos que se han usado en la cocina. Hay uno de ellos que no, hay uno que es el humo, hay uno que es el que hace el humo. Ya tú estás grabando, pero tú me estás preguntando. No, yo estoy grabando ya, esto es un podcast. Brother, te veo ya cambiado, estás fumando. Antes tú no fumabas, ¿verdad? No, yo no fumo. Esto me lo regalaron y tiene el saborcito ese strawberry banana y todo. Brother, yo fumé cuando tenía como, no sé, como 18, 19 años para probar, a ver. Yo también, yo también. Sí, como Pero no me gustó, man. El olor no me gusta. Y también he fumado marihuana un par de veces ya. Obviamente lo hice en el estado de Washington, eh, donde era donde es legal. legal. Y eso sí me gustó, pero el olor tampoco. O sea, me gustó la sensación, pero no me gustó el olor. El olor no me gusta, brother. La verdad, es algo que no puedo. Por más que yo quiera, cada vez que yo siento el olor, no me gusta. Simplemente no me gusta. Ahora, me hizo sentir bastante bien, relajado y, y pensar en cosas que anteriormente no pensaba. A lo mejor necesito hacerlo regularmente, pero ahora con un niño, imagínate, no puedo estar. Y aquí en Texas todavía es ilegal, pero bueno, es legal el, esta sustancia, ¿cómo es? Este líquido que se extrae LCD, de la marihuana. ¿Ah? LCD creo. El nombre. CBD, el CBD, el Sí, ok, eso. HBDC no, pero el CBD sí es. Y lo puedo usar acá, pero no quiero relajarme tanto todavía. Tengo un niño ahí, pero... Brother, tú has cambiado bastante. Te veo ahora hasta con sombrero. Ahora sí pareces un guantanamero, porque tú y Un yo Guantanamero, un Guantanamero. somos de Guantánamo. Sí. Pero luces como un guantanamero de la zona cafetalera, de la zona de allá De Vallate. de donde se recoge café, de donde... Me Sí. gusta el sombrero, me voy a buscar uno. Ahora cuando vaya a la Florida voy a ver si me compro uno allá. Y también de paso te conozco en persona, que no te he conocido. Brother, Oye, va a tú ser un eres placer. republicano y me imagino que, y esto lo vamos a hablar durante el podcast el día de hoy, algo muy interesante, Mm. pero no eres trompista. Ahora, ¿ya compraste la Biblia? No. Yo dije, Hugo a lo mejor ya compró la Biblia Ni la porque Biblia, ni la sandalia, ni los tenis. ¿por qué no le has comprado la Biblia al fallido expresidente Trump? Espero que no te enojes que yo le diga fallido expresidente Trump. ¿Por qué me enojaría? Yo pienso que no solo es fallido, para mí es lo peor que puede pasarle a este país. Brother, pero ¿cómo tú puedes ser republicano, miembro de ese partido, donde el fallido expresidente, él es el líder, él es el dueño, no líder, él es el dueño del Partido Republicano? Ok, yo te voy a decir, yo siempre le digo a la gente, yo soy republicano a los Lincoln, ok, porque para mí, el original partido tiene una serie de valores y tú cuando te vas a identificar con ideas, tú siempre tienes que identificarte con valores que tú quieres traer a tu vida, porque no es que tú vas a seguir por seguir. Tú dices, ok, yo creo que hay un conjunto de valores que yo quiero que sean parte de mi vida. Entonces, tú no tienes que estar Claro. siguiendo a alguien, tú no tienes que estar siguiendo por seguir a nadie, sino que tú tienes que decir, ok, traer esos valores a mi vida significa que yo también quiero usar esos valores, ser esos valores, ¿entiendes? Entonces, cuando yo voy, y fíjate, yo te digo a los Lincoln, pero espérate, vamos a empezar diciendo un poco de lo que, de cómo yo llego aquí, a esa, o sea, cómo yo voy formando mi identidad, llego a Estados Unidos, ¿no? O sea, primero que todo, somos inmigrantes, ¿no? Yo soy un inmigrante que, como tú dices, viene de Guantánamo, no somos prisioneros, por si acaso
un cubano que no sepa, o sea, Guantánamo no es una prisión, hay una No de la prisión ciudad. de Guantánamo. Mucha gente, sabes que mucha gente me pregunta eso. ¿O tú Sí, sí, vivías sí. ahí en la prisión? No, no, no. No, no, no. No es que. Hay una ciudad, hay una provincia, hay una ciudad, y aparte los americanos tienen la base con la prisión, el Army, ¿no? El ejército americano. Tú sabes que mi Eh, abuelo murió ahí, ¿no? Mi abuelo trabajó en la mucho base. tiempo en la base militar de Guantánamo. Y por esa Ay, razón, ay. hoy día yo estoy acá en Estados Unidos. Pero bueno, sigue No, hablando. no sabía esa parte de la historia. Sí, sí. Pero, bien. Entonces, somos inmigrantes. Ahora, cuando uno llega a Estados Unidos, y en este caso yo que vine con 30 años, creo que tú viniste más joven, ¿no? Pero cuando uno llega a Estados Unidos, uno viene con una mentalidad que es de todo lo que lo rodeaba. Y yo llegué con digamos, tratando de ser humilde, tratando de ser muy humilde, diciendo, mira, yo llego con una mentalidad, pero yo no sé nada. Lo único que puedo hacer es aprender. Ahora, tú vas caminando ese camino, ¿no? Del aprendizaje, los tropiezos, aprender en un país nuevo, lidiar con toda una serie de responsabilidades que antes en Cuba no tenía. Hay mucha gente que ni siquiera sabe, eh, ni siquiera tiene esa percepción, porque solamente si lo has vivido la puedes tener. Y este país es súper complejo cuando tú lo comparas con la vida muy simple que teníamos en Cuba. Eh, Simple en el sentido de que este país exige mucho de una persona, exige bastante. Tú necesitas ser muy responsable, necesitas ser tu propio financista, por alguna manera decirlo, manejar cuentas bancarias, cuentas de crédito. Y es un país que exige mucho, pero también exige mucho de la política. Porque en Cuba no importaba, no solo que no tengo que aprender a manejar una cuenta bancaria, nunca la vas a usar. En Cuba tampoco, tú no realmente no había una participación política desde el punto de vista de la población, ¿ves? Tú no votabas, tú no. Entonces, cuando tú llegas a Estados Unidos, tú tienes que aprender todas esas responsabilidades. Ahora, si tú estás dispuesto a aprender, tú te vas a tratar de documentar, analizar la historia. Si después te quieres ser ciudadano como yo me hice, tú tienes que tratar de entender la historia de este país, los valores que lo formaron, pero tú no puedes ser triunfalista a la hora de analizar esa historia. ¿Qué significa? Tú tienes que ser muy crítico, tú tienes que aprender la historia americana con lo bueno y lo malo. Pero recuerda que tú vienes de un país donde cuando te enseñan la historia solo te enseñan lo bueno. Entonces es difícil para cualquier otro, para cualquiera de los cubanos, cualquier persona que viva afuera, pero cualquiera de los cubanos, yo voy a hablar del punto de vista de los cubanos, no voy a hablar por otros países. Es muy difícil que tú vengas a una mentalidad de un país donde la historia es triunfalista y solo te enseñan todo lo bueno que han hecho. Llegas a Estados Unidos, cuando intentas aprender, lo natural sería que tú trataras de aprender también una historia triunfalista. Qué buenos son los americanos, son lo mejor del mundo, son los que han ganado todo y son lo que. Pero la realidad te va a morder. La realidad te va a morder. Entonces, cuando yo digo, déjame estudiar la historia de Estados Unidos y cuáles son los valores que yo, cuando vaya a crear mi nueva identidad, ¿ok? Como ciudadano americano y las cosas que quiero defender, déjame ver cuáles son los valores que yo quiero para mí. Pero eso significa que yo tengo que leer todo, lo bueno, lo malo, lo peor que ha pasado, lo mejor. Yo no puedo leer nada más lo bueno porque puedo estar cometiendo errores de coger valores equivocados. ¿Ves? Entonces, ese es mi approach cuando yo llego a Estados Unidos. Yo digo, yo quiero aprender y quiero aprenderlo todo para yo poder decir, mañana voy a defender los valores americanos, voy a defender una bandera, voy a defender, si me voy a ser ciudadano, yo tengo que jurar, ¿no es verdad? Entonces, todas esas cosas yo quiero aprender. O sea, no es simplemente llegar y decir, bueno, yo estuve en el comunismo, yo sé todo lo malo que aquello, pues voy para el capitalismo y Estados Unidos es lo mejor. Eso no funciona así. La vida no es tan simple. La vida no es. Tú puedes preferir vivirla simple. Ok. Eh, Cuando empiezo a estudiar la historia americana, y te voy a decir una cosa, yo me leí. Tú viste que llegué y vi. Mira, yo llegué en 2015. O sea, que digamos que llegué para ciertas cosas justo a tiempo. Pues yo llegué en 2015. La carrera presidencial empieza en el 16 entre Trump y Hillary. Llegaste al final de la administración de Barack Sí, Obama. o sea, yo llegué en enero del 15, tuve todo el año 15 con Obama, el año 16 con Obama y la carrera presidencial entre Hillary y Trump en el año 16. Y Trump entra de presidente Claro. en enero del 17. ¿Ok?
Ahora, ¿por qué yo te pongo ese contexto? Porque durante toda esa pelea estaban dando, yo estaba estudiando qué va a ser Estados Unidos. Yo no podía votar, yo tengo que esperar 5 años para hacerme ciudadano, pero estoy aprendiendo, me estoy preparando para lo que viene y estoy aprendiendo todo. Entonces, no todo, porque tú no puedes aprenderlo todo, pero bueno, estoy tratando de, para yo poder tener opinión política, yo no puedo llegar a este país diciendo que me lo sé todo, eso es mentira. Y yo no puedo ser trumpista en La Habana, como había muchos de mis amistades que eran trumpistas en La Habana y nunca habían pisado territorio americano. Y cuando entraron por la frontera o se bajaron del avión, ya eran trumpistas, porque ya se habían, en La Habana, ya se habían lavado el cerebro con personajes como Taola, que era más o menos. Pero te estoy tratando de pintar cómo yo llego a Estados Unidos. Yo soy informático igual que tú, por cierto, somos programadores. Algunos dirían que somos nerds y marihuanero también, pero bueno, al No contrario de somos, ti, yo no he no, fumado marihuana. tenemos muchas cosas en común, la verdad. Sí, Esa es la tenemos verdad. muchas cosas en común. Demasiado, porque venimos del mismo lugar. Ujú. eh, Aunque es un lugar, déjame decirte, en Cuba es un lugar bastante único en cierto sentido, porque cuando tú y yo estábamos en la juventud, nosotros podíamos ver la base naval, podíamos tener una referencia en inglés, teníamos referencia a la cultura Sí. americana, porque la base naval tenía un canal y en Guantánamo lo veíamos. Teníamos 2 estaciones de radio que todavía existen, por cierto, por la FM, para oír la música En americana. FM, Eso las nosotros mejores teníamos. FM de Guantánamo vienen de la base militar americana. Exacto. Entonces, con mucha cultura americana y todo eso. Entonces, eso es un escenario que no existía en el resto de la isla, por cierto. Y nosotros teníamos mucha ventaja con eso. Entonces, hay gente que se equivoca y dice, no, Guantanamero, no. Cuando nosotros llegamos a La Habana, yo fui a estudiar a la UCI a La Habana, me di cuenta de que nosotros los guantanameros teníamos un nivel cultural que no es que fuera superior, pero era diferente. Nosotros conocíamos cosas que la gente en La Habana no sabía que existían. Teníamos una cultura más general, digámoslo de esa Sí. manera. O Y tenemos. sí, tenemos, sí. Y entonces, Guantánamo tenía eso, tenía un canal y tenía radio y tú podías, en un país que estaba muy cerrado comunicacionalmente, nosotros teníamos acceso a muchas cosas. Pero bien, llego a Estados Unidos, estoy tratando de aprender la política para poder saber cuál va a ser mi nuevo lugar en la sociedad, eh, con una nueva responsabilidad que es política electoral como votante y también mi responsabilidad de aprender todo lo que tengo que hacer nuevo en la vida, los errores que no puedo cometer, porque todos los errores en Estados Unidos van al bolsillo, en un sistema como este van al bolsillo. En Cuba tú podías cometer errores libremente, casi nada te afectaba, pero en Estados Unidos cada error que tú cometes, el más mínimo, si saliste a la calle y se te olvidó, no sé, la licencia de conducción, te puede costar mucho dinero, ¿ves? Entonces, uno tiene que poquito a poco chocando con todo eso, ir aprendiendo, ir aprendiendo. Hay gente que se cansa, déjame decirte, hay gente que nunca se adapta y se cansa y puede ser que incluso retorne a Cuba o al país de donde vino. Eh, pero eso no es criticable, tú sabes, si alguien no se adapta a un lugar, yo no lo criticaría ni nada de eso, pero cambiar de país, cambiar de idiosincrasia, cambiar de cultura, conlleva un esfuerzo mayor, porque el que nació aquí se enfrenta a muchas de las dificultades que yo he hablado, como aprender su propia responsabilidad financiera, no sé, todo, aprender a ser un ciudadano político en este país. Se enfrenta a esas muchas cosas con la diferencia de que no tiene que hacer un cambio cultural, un cambio de idiosincrasia, un cambio de idioma que es muy importante, porque hay muchos cubanos que venimos a Estados Unidos y después de 20 años todavía no sabemos decir bien good morning, tú sabes. Eh, Cuesta trabajo. Especialmente en el sur de la Florida ocurre. Especialmente en el sur de la Coño. Florida, sí. O, tú sabes, Miami-Dade, Hialeah, son lugares icónicos donde incluso a mí me llamaba la atención que yo conocí americanos, por ejemplo, cuando yo vivía en West Palm Beach, conocí americanos que cuando yo le preguntaba dónde naciste, me decían en Miami. Y yo me quedaba así, yo digo, pero ¿y por qué tú no vives en el área de Miami, no? Y me decían, mira, no te confundas, yo amo a los cubanos. La cultura cubana yo la adoro. Pero yo nací en un Estados Unidos que se hablaba inglés y ya me costó un poco trabajo a medida que fue cambiando Miami, de entrar a una tienda y no poder comunicarme en mi propio idioma.
Y yo no lo veo mal. Al final yo me mudé, vine para West Palm Beach, aquí se habla inglés, no lo veo mal. Yo amo a los cubanos, no es una crítica, es simplemente que no es mi cultura. ¿Ya? Brother, tú vives en un área de ricos. ¿Tú eres ya millonario? No. Pero estás cerca, estás cerca. No. Vivo cerca de Donald Trump. Vivo Es cerca que de tú Donald eres un tecnócrata, imagínate. Y además Sí, vives cerca del fallido expresidente Trump. sí. Eh, ¿Qué se siente ahí tener a ese demonio cerca? ¿Sientes Oye, el calor del fuego hay un beneficio. infernal? Déjame decirte que hubo un beneficio. Eh, una de las cosas que es icónica en Estados Unidos es el Air Force One, tú sabes, ¿no? Y yo cuando llegué a este país en 2015, en ningún momento me pasó por la cabeza, si en algún momento fue un sueño por lo menos ver el avión, en ningún momento me pasó por la cabeza realmente, ay, un día voy a ver el avión, voy a tener la oportunidad. No me pasó por la cabeza. Entonces, qué casualidad que me voy para West Palm Beach a vivir y sale del presidente Donald Trump, que vive en West Palm Beach. El avión estaba allí todos los sábados. Llegué a pensar que el tipo no trabajaba. Y lo que era para mí un sueño ver se convirtió en una rutina. El avión estaba allí todos los sábados. Yo, yo, yo decía, este hombre no trabaja, tú sabes. Pero bueno, por lo menos me tiré foto con el avión. Que fue interesante, ¿no? Es el único beneficio de la presidencia de Trump fue que me tiré foto con el Air Force One. O sea, no es directamente de él. ¿Y lo llegaste a ver a él, al No, fallido expresidente? no, yo nunca lo he visto, no, jamás. Tú nunca has tratado de entrar ahí a Mar-a-Lago, aunque sea escondido, Yo he pasado, sí, yo he pasado. pero mucha gente se ha colado ahí, se ha metido sin invitación. Tú lo puedes hacer. No, Eh, no, hubo no. una, hubo No una, lo he creo que intentado, no lo he una, intentado. una espía china que se coló ahí también. Creo que Pero esa se un par coló o de, la invitaron. no sé cómo fue el rollo, pero que entró con identificación diferente. Tú puedes hacer lo mismo. Trata de ver si puedes. Bueno, Lo más pro. un día alguien me dijo que, ¿cómo se llama? Que había muchos papeles importantes ahí que me podía colar y robarme uno y a lo mejor venderlo en el mercado negro. Pero no, me dio miedo hacerlo, me dio miedo hacerlo. No por los papeles. Yo me gustaba la idea de tener papeles secretos. Imagínate, tú dicen que se volaban hasta por la ventana si abrían una ventana del Salga, baño, ¿no? salga. Pero es que había un par de Rottweiler ahí que yo no quería fajarme con ellos. Pero, ¿cómo se llama? Era bastante interesante. Oye, compadre, entonces como te decía, yo empecé a tratar de aprender este país y como estaban los debates presidenciales, tú sabes lo que yo hice, yo cogí y empecé a buscar debates presidenciales del pasado entre distintos presidentes. Yo quería, porque a través del debate presidencial, como mismo a través de un debate presidencial, tú puedes obtener una óptica del presente. Fíjate, una óptica del presente. No es que lo que te digan es la verdad, sino que tú puedes tener una óptica de qué es lo que está pasando, a dónde se está moviendo el discurso y con eso tener una óptica de la sociedad y de qué tipo de valores la sociedad está moviendo en esos debates. Por ejemplo, tuve un debate donde Donald Trump se mete, en vez de hacer una discusión de políticas, se mete con la vida personal de alguien y viene y le dice a Ted Cruz, oye, tu mujer era una fea y tu papá era un asesino y asesinó a Kennedy, tu abuelo, lo que sea. Cuando tuve un debate de ese nivel, tú puedes llegar a decir, ok, ¿qué valores se están en la vista pública? Evidentemente tú puedes decir, coño, son valores muy malos. Déjame ir al pasado, déjame ver cómo eran los debates presidenciales antes y qué límites ellos se ponían y hasta dónde llegaban y si iban a discusiones personales o políticas. Y además, como que matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Entender también la mentalidad del político que habla, y del momento, de la circunstancia. Y uno de los que más me interesó de esos debates presidenciales pasados fue uno entre Lincoln y el que estaba corriendo contra él para la carrera presidencial. Y aprendí muchas cosas ahí, en ese debate específicamente, y aprendí del racismo y aprendí de problemas sociales que tienen raíces en este país profundas. Espérate, pero ¿eso lo viste en video o lo leíste? No, leer. Ah, ok, ok. Son Yo debates dije, oye, escritos, en ese tiempo no había. Dije, eran en ese escritos, eran tiempo no escritos. se televisaba. No, esos debates están, si tú lo quieres buscar, debates del pasado, están, por ejemplo, en los sitios del Congreso de En Estados los Unidos, del archivos de. gobierno, Sí, sí. ¿ok? Ahí están En todos los los debates archivos del Congreso y eso, sí. escritos, ¿no? Y entonces tú los puedes leer.
Y yo dije, ok, es increíble, porque a ti se te presenta a Lincoln como un luchador en contra del esclavismo y en contra del racismo, fíjate, en muchas ocasiones. Eh, y fíjate, cuando yo te digo que yo soy un republicano a los Lincoln, te puede confundir lo que voy a decir ahora de lo que yo vi en ese debate. Te puede confundir, porque oye, ok, ¿qué tipo de valores tú estás sacando de ahí? Pero tú tienes que ubicarte siempre en el espíritu que hay en una época, en cómo la gente se comporta en una época. Y en ese debate acusan, escucha, la persona que está corriendo contra Lincoln, acusa a Lincoln de ser un amigo de los negros, ¿ok? Y de considerar que los negros son iguales que los blancos. Mira la acusación, o sea, ponte a pensar de qué tipo de mentalidad estamos hablando y de qué época, donde eso es una acusación. Donde ser amigo de un negro o simpatizar con los negros o creer que los negros son iguales es una acusación. Fíjate, estamos hablando de un bando. Pero lo más bonito es la defensa de Lincoln. La defensa de Lincoln a eso es. No, 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 no. Yo no estoy diciendo que los negros son iguales que nosotros, ni que tienen los mismos derechos. Pero yo lo que estoy diciendo es que ellos deberían tener derecho a comer mejor. O sea, la defensa de Lincoln también es racista. Su defensa también es racista. Entonces, porque Lincoln también era un racista. Pero yo cuando te digo soy republicano a los Lincoln, no estoy diciendo que yo también me guste ese valor, ¿entiendes? Porque en primer lugar no tiene sentido que yo sea racista porque yo soy inmigrante y además soy mestizo. Vamos por parte, ¿no? Pero como te dije, yo cuando analizo la historia no estoy tratando de tomar los valores negativos. Ahora, ponte a pensar que la constitución de este país dice we the people y a partir de ahí tú sigues leyendo y establece la constitución una serie de derechos, ¿ya? De la cual tú puedes sacar toda una serie de valores que tú puedes entender que se discutieron para poder hacer llegar a esa constitución. La mayoría de nosotros que llegamos a este país pensamos que la revolución americana se hizo hoy y mañana se hizo la constitución. Ellos no saben que hubo una discusión de 10 años para poder para poder crear la constitución. ¿Ok? No lo saben. Y eso tú tienes que ponerte en ese contexto histórico y entenderlo. Durante esos 10 años, lo que había era una discusión de valores entre gente que venían de diferentes eh, eh, códigos de valores, códigos morales, códigos éticos, gente que venían de diferentes lugares. Ahí habían cristianos, masones, militares, políticos, civiles, habían gente de todo tipo, gente que eran cultas, gente que eran incultas, gente que leía mucho, gente que no leía nada. Y durante 10 años, lo que le llaman los padres fundadores, que fueron los líderes de esos códigos morales que se debatieron ahí para poder establecer la ley de la ley suprema de Estados Unidos. Hubieron muchos conflictos, pero bueno, se crearon documentos, los papeles federales, trataron de ir haciendo cosas, pero finalmente llegaron a la Constitución. La Constitución, tú sabes que empieza diciendo "We the people", y a partir de ahí empiezan toda esta serie de derechos establecidos para nosotros, las personas, ¿no? Pero ¿cómo tú justificas que la Constitución diga "We the people" y tener esclavitud? ¿Cómo lo justifica? Es una pregunta que yo me hice. Ok, ¿por qué existía la esclavitud si la Constitución decía "We the people"? Tú no estarías violando la Constitución diciendo que todos los derechos son para las personas. Y la realidad es que por un problema moral, tú puedes eh, ponerte por encima de la ley en un sentido porque tú crees que no estás violando la ley. Pero ¿por qué tú crees que no estás violando la ley? Porque si los negros esclavos no son personas, no le aplica la ley. Fíjate. Entonces, ponte a pensar este contexto histórico donde, y esto soy yo aprendiendo, tratando de sacarle ese sentido a lo que pasó en esa época. Ponte a pensar en este contexto histórico de este país, donde para el año 80, no, no, 65, ¿no? ¿Cuándo fue la liberación de la esclavitud? O sea, ahora no recuerdo bien el año, pero sí, creo que fue para el año 65 que fue que Lincoln, tú sabes, la guerra
la guerra que se hizo contra el sur y etcétera. La guerra civil. La guerra civil, y creo que fue en el 65 cuando se acaba la guerra que terminan con y hacen ya la ley de la liberación. Pero bien, para el año 65, por ejemplo, si tú eres una persona que nació en 1800, ya había triunfado la Revolución Americana, ya tenía la Constitución que decía We the People, con toda la serie de derechos para las personas, y tú naciste en 1800. Para el año 1865 tú tenías 65 años. Y tú habías aprendido durante toda tu vida, desde chiquito te habían enseñado que todos teníamos derecho en este país según la Constitución, We the People, ¿no? Tú habías crecido, pero que había un grupo de no personas, ¿ya? Que tenían dueños y eran esclavos porque eran no personas. Eso era lo que tú habías aprendido, ¿ok? Entonces, cuando yo me pongo en ese contexto, yo digo, ok, era una situación difícil porque Estados Unidos es el único país en la historia, yo creo, del mundo, que donde la esclavitud se convirtió en algo de idiosincrasia y cultura de la sociedad aceptado. Porque la esclavitud ha existido en otros países, lo sabemos, ¿no? Ha existido en otro mundo, pero no era ni racista, ni cultural, ni nada. Era un problema de que yo hice guerra, no sé, los vikingos asaltaron una aldea y cogieron a todo el mundo esclavo. Y en esa aldea podía ser una aldea de otros vikingos, o podía ser una aldea de egipcios, podría ser lo que sea. Pero tú sabes, no hay un problema racial, cultural en la esclavitud. El único país en el mundo que la esclavitud la tomó como un problema racial y cultural fue Estados Unidos. Pero además de eso, no solo, sino que lo hizo interpretar como parte de la ley de la nación, en una nación recién creada. Por tanto, yo entiendo que hay un problema arraigado en la cultura americana con el racismo. Esa es la primera conclusión que yo saco de esa parte de la cultura, de lo que tiene que ver con lo racial. Eso mismo tú lo puedes aplicar a muchas otras cosas, el derecho a la mujer al voto. Tú sabes, son cosas que esta sociedad ha tenido que lidiar. Y yo lo veo realmente como algo positivo que un país tan joven haya podido lidiar con todos esos problemas. Pero la misma libertad creada por la Constitución es la misma que ha ido permitiendo las luchas sociales que han logrado cambiar eso. Y eso, déjame decirte, es un trabajo con el que todavía nosotros tenemos que luchar hoy en día. ¿Ok? Claro, el racismo institucional todavía existe en los Estados Unidos. Exacto, exacto. Y es un trabajo que todavía tenemos que hacer. Ahora, por eso cuando yo te digo, yo soy republicano porque yo estoy trayendo un conjunto de valores del pasado, de un pasado donde hasta los demócratas eran esclavistas y donde incluso los del sur de Estados Unidos, que eran demócratas y evangelistas, cristianos, y eran los esclavistas, y solo porque hubo un viraje en una época, esas cosas cambiaron. ¿Te das cuenta? Un viraje político en el que los republicanos entonces esta gente se sintieron traicionando por los demócratas, se cambiaron de partido, se volvieron republicanos. Entonces yo cuando hablo del republicanismo o del partido republicano, yo estoy tratando de rescatar valores iniciales que hoy me parece que hay gente dentro del Partido Demócrata, o en mi opinión, que hay gente dentro del Partido Demócrata más cerca de esos valores que lo que hay del actual Partido Republicano, que es una cochinada. ¿Ok? Entonces, yo me identifico como un republicano de esa época, un republicano que quiere rescatar un partido que nunca debió haber sido borrado de aquella época. Por ejemplo, ya cuando llega el año 33, fíjate, y en este partido y en este país viene el presidente Franklin Delano Roosevelt. Y yo me doy cuenta de que a partir del 33 El hasta el mejor 53, presidente de la historia. el mejor presidente de la historia. Pero fíjate, desde el 33 Demócrata, hasta el 53, demócrata. Demócrata. Desde el 33. No, lo que te voy a decir es, desde el 33 que él llegó al poder hasta el 53, durante 20 años, los demócratas gobernaron este país. 20 años. 33 al 53. Y si tú analizas todo lo que pasó en esos 20 años, que posiblemente tú te des cuenta de que esos 20 años son las raíces de casi todo lo bueno económicamente y social que tenemos en la actualidad. O sea, Y si esa es la todo, verdad, que yo estoy de acuerdo, con lo que dices, pero si esa es la verdad, ¿por qué razón tú sigues siendo republicano? Tú eres un tipo que te gusta la historia, te gusta leer, te gusta entender las cosas. Tú acabas de decir, has dado datos históricos muy interesantes, incluyendo este último de los últimos 20, de esos 20 años largos
que los demócratas gobernaron y fue como el boom económico y social, porque no es lo mismo, obviamente, la clase media de hoy en día que la clase media de ese tiempo. O sea, FDR construyó una clase media pudiente. Podían comprar casas, podían adquirir, eh, vivir una vida mucho mejor que la clase media de hoy en día. Si tú te das cuenta que los demócratas pudieron lograr esto, ¿por qué tú sigues siendo republicano? Porque yo, lo que traté de explicar antes era, yo soy republicano como un rescatista de los valores republicanos originales, no como lo que se convirtió el Partido Republicano en la actualidad. ¿Entiendes? Yo soy un rescatista. Por ejemplo, hay muchos republicanos que te dicen, y sobre todo el trumpismo, fanatismo que hay hoy, y sobre todo el que viene de la parte de fanatismo religioso también, que vienen y te dicen que esto es un país de Cristo. No solo de Dios, sino de Cristo, o sea, de un Dios específico, por ejemplo, ¿no? Eso es uno de los argumentos. Esos argumentos en los valores republicanos originales serían pecados. Esos no son parte de los valores republicanos originales. ¿Entiendes? Decir que este país es de un Dios específico, de Cristo, y esto es un país cristiano, y evidentemente prácticamente te dicen que la Constitución, por cierto, la Biblia que está vendiendo Trump tiene la Constitución de Estados Unidos también. ¿Y por qué lo hacen? Porque te están queriendo decir que la Constitución de Estados Unidos la hizo Cristo. Pero no el Cristo que cualquiera interpreta, no, el Cristo evangelista, fanático cristiano. Y fanatismo cristiano que alguien podría decir es fascismo. Entonces, no, ese no es el Partido Republicano que yo estoy defendiendo. Esos no son los valores que yo estoy defendiendo. Yo estoy defendiendo unos valores originales. Por eso yo te digo republicano a los Lincoln. Y yo quiero rescatar un partido, porque en este país tiene que existir un partido. No puede haber un partido único. En este país tiene que existir un partido que tenga unos valores que se han perdido, para mi opinión, se han perdido en la sociedad de hoy. ¿Ok? Entonces, por cierto, como te dije antes, hoy para mí hay gente en el Partido Demócrata que están más cerca de esos valores o por ejemplo, o en los independientes, hay gente que está más cerca de esos valores que, que, que lo que existe hoy, lo que queda hoy de un partido republicano, que incluso las figuras que en el pasado, porque no es que, por ejemplo, a mí no me gusta el Tea Party. Tea Party nunca debió ser parte de no representa realmente valores originales de este país. ¿Ok? El Tea Party. Bueno, sí, algunos malos valores originales del Tea Party, tú puedes decir que es extremista, racista, tú sabes, white supremacy, son malos valores que había en el pasado, ¿no? Valores negativos, como le quieran llamar. Pero no, yo no, cuando hablo, nada que ver con eso. Acuérdate que todas son cosas nuevas, el Partido Republicano se deformó en una época, Reagan hizo un pacto con los evangelistas muy negativo, eh, yo no considero a Reagan necesariamente un mal presidente, pero es un showman o fue un showman. Hizo cosas buenas, a lo mejor las buenas que hizo fue por un problema de conciencia, tú sabes. Hay veces que tú llegas como un show a un lugar, pero después te das cuenta que la cosa es más seria. Y digamos que no considero que Reagan fue un mal presidente. Eh, eh, pero el pacto con los evangelistas fue algo muy negativo. Haber cogido y mezclado los valores políticos con valores religiosos es un paso atrás muy grande. Hay una razón por la que en los valores originales de la creación de esta nación se hizo un sistema laico, tú sabes, donde no había una religión preferida y uno de los valores principales era no mezclar la política con la religión, ¿ya? Pero hay un valor fundamental también que yo aprendí de Estados Unidos. Fíjate que casi todo lo bueno lo he aprendido de Estados Unidos y de estudiar la historia americana. Y uno de los valores fundamental también es la diferencia entre política e ideología y que no se puede gobernar desde la ideología. Y eso es uno de los problemas que yo estoy viendo que hay hoy. Por ejemplo, cuando coge y se llena una Corte Suprema de jueces basado en la ideología y esto termina creando, bueno, viste que quitaron Roe and Wade, Roe versus Wade. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Tú me dices, o lo que me acabas de decir, ¿no? Como pregunta me dijiste, eh, estos valores, ¿cómo tú puedes ser republicano, por ejemplo, y al mismo tiempo estar de acuerdo con Roe versus Wade? Y yo te voy a decir el por qué. De nuevo, yo estoy de acuerdo defendiendo unos valores originales.
yo no estoy defendiendo el republicanismo actual o la basura que hay de partido hoy. Yo cuando te hablo de Roe versus Wade, voy al argumento económico y eso es lo que me convierte en derecha verdadera desde el punto de vista económico y eso es lo que me convierte en republicano verdadero desde el punto de vista económico, porque la discusión yo la llevo a la economía. Yo no voy a la parte sentimental, social y humanista que le quieren dar, porque te voy a decir una cosa, tanto el argumento de pro vida como el argumento y esto creo que nadie te lo va a decir, pero te lo voy a decir. Esa es mi opinión. El argumento pro vida o el argumento pro choice, los dos son de izquierda. ¿Por qué razón? ¿O por qué razón tú piensas eso? Porque tú los dos lo tienes que poner en el plano de la justicia social. Ninguno está en el plano del libre mercado y la economía. Los dos están en el plano de la justicia social. Tú puedes argumentar que el provida es un poco sin sentido, pero sigue siendo justicia social si tuviera sentido. No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. No, claro, claro. O sea, cuando tú Pero, dices pero, pro vida, ok, vamos, eso no hay un aspecto de libre mercado, no hay un aspecto económico. No, 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 es pro vida. Tú lo que estás defendiendo es justicia social. Eso es un argumento de izquierda, ¿ok? exactamente. Ahora, lo que sí me interesa escuchar es ese punto que tú acabas de decir, que cómo tú asocias, por ejemplo, Roe v. Wade al plano económico. Eso es bien interesante. Bueno, te voy a decir una cosa. La discusión, la pregunta a la que te responde eso es, ¿dónde tú quieres tener la discusión del aborto? ¿En el hospital o en la calle? Porque si la tienes en la calle, a partir de ahí, y en la calle significa que la mujer, porque cuando tú prohíbes algo no significa que no lo van a hacer. Lo que significa es que tú estás moviendo la discusión de un lado a otro. Mira, cuando una mujer necesita un aborto, primero, eso no es un mayor problema en ninguna sociedad porque eso es un pequeño número por ciento de la población. Ahí es donde vienen los números económicos. ¿Qué por ciento de la población es afectado por este problema? Solo las mujeres. ¿Qué por ciento de las mujeres? Solo las que están embarazadas. ¿Qué por ciento de las que están embarazadas? Solo las que tienen un problema por el cual quieren abortar. Y fíjate cómo tú vas reduciendo el número, ¿ok? Y cuando vienes te das cuenta que solamente el 0.5% de la población, estamos hablando de un problema que solo afecta al 0.5%, y te lo hacen ver como un problema político mayor, porque te están lavando el cerebro, ¿ok? Por eso que te lo hacen ver como, hoy estas elecciones van a ser definidas por pro-choice o pro-life. Te están engañando, ¿ok? Porque eso no es un problema grave. Pero bueno, igual es un problema que hay que solucionar. Vamos a analizarlo porque afecta a una parte de la población y la afecta económicamente. Déjame decirte, la afectación económica, las implicaciones económicas son superiores a las sociales o a las psicológicas. Y te voy a seguir dando la explicación por qué. Ok, este pequeño, este pequeño grupo que es afectado por esto, ¿dónde tiene la discusión si es legal? En un hospital. Y esa discusión entre la persona y el médico es la que tú quieres que se dé. Tú quieres que la mujer, cuando diga voy a abortar, se enfrente al médico. No a un juzgado, al médico, no a un abogado, al médico. Porque es el médico el que además ha sido entrenado para tener una discusión con ella psicológica y tú sabes, y donde el médico le puede decir, tú estás segura, no estás segura, por qué tú lo quieres hacer, tú sabes, es ahí donde está la discusión, en la clínica. Y además tiene que ser en la clínica, porque si pasa cualquier eventualidad, los médicos son los que están entrenados en resolverla, no los políticos, los médicos. Entonces, ese es el sentido que realmente tiene Roe versus Wade. Roe versus Wade no es una ley que dice, todo el mundo puede abortar como le da la gana. Mentira. Ni siquiera el estado más liberal que hay en este país, bueno, que dicen que es el más liberal que hay en este país, que es Nueva York, tiene una ley de que la gente puede abortarlo como quiera. Mentira, váyanse y léanse la ley de Nueva York. Permite el aborto con una serie de restricciones, no es un relajo como te lo quieren haber ser en la propaganda del actual desastre del partido republicano, que para mí ya se acabó ya desde el momento en que ya hay una toma completa del partido, tú lo sabes, en las últimas noticias sabemos que Trump tomó el partido completamente, despidió y acabó con gente y, 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 y bueno, eso para nada tiene que ver con eso. La discusión que esto tiene que ver no tiene nada que ver con esa basura de partido que hay hoy, que no defiende valores de ningún tipo, solamente defiende los intereses de un solo tipo, ¿no? De una sola persona, que en este caso es Trump. Porque yo cuando llegué en 2016,
Bueno, en 2015 yo llegué, pero en el 16, cuando vi la carrera presidencial y escuché a Trump hablar, te voy a decir la imagen que yo vi. Yo vi a Fidel Castro. Esa fue la imagen que yo vi. Yo lo vi. No, no, de veras que sí, sí. Yo lo vi. Eso fue lo que yo vi. La foto, Tiene yo vi a Fidel y similitud. yo dije, este tipo es Fidel Castro. Lo que es menos inteligente, tengo que reconocer que Fidel era un poco más inteligente, o mucho más inteligente. Mucho más, yo creo, yo digo que Mucho más. mucho Por más eso estoy inteligente. tratando de ser condescendiente con el tipo. Pero bien, Fidel era mucho más inteligente. La diferencia es que son la misma personalidad arrogante y egocéntrica, pero aquel era un poco más inteligente o mucho más inteligente y este es un cafre completo. Este tipo no pasó tercer grado de matemática. ¿Okay? Y de historia nunca se ha podido leer un libro, pero eso es otra discusión. Porque, por ejemplo, Fidel leía, Fidel escribía, pero este tipo, Era abogado, ¿no? Creo. él se graduó de abogado. Sí, eso no es tan importante porque, Bueno, pero para estudiar leyes tienes que leer mucho, no, ¿no? claro, No claro, es tan tiene que leer sencillo mucho de esas tampoco. cosas. Tiene que leer mucho de esas cosas, pero El bueno. fallido expresidente claramente no le gusta leer, pero cuéntame, que estoy ansioso por ver esa conexión, economía y Ok, Roe versus Wade. sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo prohíbes, la gente no deja de hacerlo. La gente lo hace, pero empieza a hacerlo en la calle. Y cuando empieza a hacerlo en la calle, causa una serie de problemas que al final todos son económicos. Porque los que vamos a tener que pagar por la atención de una mujer que tiene un mal procedimiento en la calle somos los taxpayers. ¿Ok? Cuando esa mujer lleve grave a un hospital, se lo hizo con no sé quién, que nadie lo conoce, en el hospital la van a tener que atender, lo que vamos a tratar, y vamos a empezar a crear un problema social donde la gente, y un movimiento social, donde la gente se va a un estado donde se permite para otro estado que no se permite, o gente se hace malos procedimientos en la calle, gente se queda sin útero por hacer su mal procedimiento, y todo eso al final va a afectar el mercado. Todo eso. Al final todo eso es dinero. Y Y eso dinero es, no, se eso va es a gastar brillante porque... más, se va a gastar Mm. más en todos los problemas creados por prohibirlo que por regularlo como se debe, ¿ves? Como, ajá. Y, y si tú le preguntas a cualquier médico, el médico además te va a decir, y ya esto es un problema económico y científico, el médico además te va a decir 40.000 razones por las que se debe permitir el aborto con las regulaciones que deben permitirse, que son los médicos los que realmente deberían tener la máxima opinión aquí. ¿Ok? Y es irónico porque por un lado ellos hablan de que son los tipos más libertarios y más libre mercado del mundo y más de regular mercado, pero por el otro te dicen, oye, porque hay médicos que se están haciendo ricos haciendo aborto. Mira, no es realmente así, el aborto no es una cosa, habrá alguien que tú sabes, siempre hay gente inescrupulosa y gente con malos valores, ¿no? En el mundo, pero realmente buscar estos elementos para generalizar y no tener la discusión socioeconómica del asunto y hasta científica y darse cuenta que lo que hay que llegar a un acuerdo y ese acuerdo te va a llegar al punto medio. Eh, espera. Bueno, no. Entonces, bueno, como te decía, al final esa discusión tiene que tenerse así, socioeconómicamente, poner todos los aspectos económicos, sociales y Claro. científicos, y al final vas a tener que llegar a un acuerdo en el medio, vas a tener que llegar al punto medio donde casi siempre está la verdad, es en el punto medio, en la capacidad de tomar de acuerdo. Ahora, ¿se escuchó algo ahí? No, la No, verdad no. Yo te estoy escuchando bien ahí. estoy teniendo problemas aquí, ok. No, ya está bien ya. Entonces, bueno, como te decía, eso es o sea, como tal, el enlace que yo te hago en toda la parte que afecta económicamente al país. No, Sea y muy, tienes mucha muy razón. Por ejemplo, hace poco, no sé si viste el caso de esta señora de apellido Fox, aquí, de aquí mismo, de Dallas, Texas, uh-huh. que tenía un problema en su embarazo donde su médico le dijo, ¿sabes qué? Tienes que abortar. Pero aquí en Texas el aborto es ilegal. De hecho, aquí en Texas hay 3 leyes diferentes que prohíben el aborto. Hay una ley que te permite abortar hasta las 6 semanas. Pero hay otra ley que no te permite abortar del todo. O sea, es una locura lo que hay aquí en Texas, que a la Uh-huh. final es lo que tú dices. Es, en primer lugar,
los republicanos, al tratar de controlar la vida, en este caso de las mujeres, están creando un gobierno grande, ¿ok? Ellos que dicen que quieren gobiernos pequeños, Sí, un gobierno lo que están, controlador, un gobierno muy lo que controlador. están haciendo es creando un gobierno grande que a la final nosotros, los que pagamos los impuestos, tenemos que lidiar con todo esto. Esta mujer fue varias veces a diferentes salones de emergencia, brother, ¿ok? Mm. Porque ella estaba botando un líquido que claramente mostraba el problema grave que tenía su feto. Y tenía que abortar, pero ninguna clínica se atrevía a hacer el procedimiento. ¿Qué tuvo que hacer esta mujer? Irse a otro estado. No sabemos qué estado fue porque obviamente ella no quiso, no debió publicar eso. Eso es información privada de ella. Esa es la vida privada de ella. Claro. De hecho, en este último discurso que hizo Biden en el Congreso, ¿no? En el Estado de la Unión, ella estuvo presente ahí. No sé si viste el Sí, discurso sí, sí. completo. Ella la presentaron. Biden habló de ella y todo esto. Y este tema se hizo nacional. O sea, la vida privada de esta mujer se hizo noticia nacional por culpa de todas estas regulaciones draconianas de los republicanos, y especialmente aquí en Texas, donde a la final, esa es la vida privada de esta mujer, que solamente tiene que lidiar con su médico, eso es problema de ella, si tiene que hacerse el aborto o no. Y en segundo lugar, una muestra más de que esta mujer tuvo que ir a tomar medidas económicas para poder salvar su vida, porque el médico le dijo, si no abortas, vas a tener complicaciones, puedes morir y a la final, o si quedas viva, no vas a poder tener más hijos. Y obviamente ella y su esposo querían tener más hijos, ¿no? Tienes toda la razón en ese punto, ¿no? Sí, claro, al final se convierte en un problema económico serio. Y entonces, aquí hay otros aspectos que tú tienes que analizar. La gente que está defendiendo la idea de quitar Roe vs. Wade, lo que están haciendo es sacrificando a una sociedad por ganar unas elecciones. A esa gente no les importa. Mucha de esa gente igual se hacen abortos, igual tienen una vida de promiscuidad, igual ponte a pensar los grandes nombres que tú escuchas hoy en el mundo de la política que están de acuerdo con quitar Roe vs. Wade. Son gente promiscua, empezando por Donald Trump. Son gente que no defienden los valores conservadores. O sea, se dicen conservadores, pero para nada son conservadores en términos de valores, ¿no? ¿Te das cuenta? Que por cierto, y yo cuando te digo republicano con valores originales, no me refiero tampoco al conservadurismo, porque en el pasado Lincoln no era de la facción conservadora del Partido Republicano. Entonces, esos son confusiones históricas, ¿ves? Entonces, eh, lo que antes se llamaba conservador, hoy no lo es. Hoy conservadores son un conjunto que para mí, en el fondo, son casi comunistas. Lo que le llaman conservador hoy son casi comunistas, lo que ellos no saben que lo son, pero son casi comunistas. Eh, Van en contra de la propiedad privada cuando le da la gana. Ellos te dicen que son defensores del libre mercado y la desregulación y se fajan con toda la propiedad privada. Porque Iniciando con tu gobernador. como mi gobernador, toda la compañía que ellos están atacando, todas son privadas y se ponen a decir que los privados y los empresarios son conspiranoicos, que están por detrás manejando todos los hilos, pero al mismo tiempo, sin embargo, defienden un tipo de propiedad privada o de negocio privado que no debería ni existir en este país. La iglesia. ¿Okay? Y estoy hablando de los negocios que hay sobre las armas, las medicinas, la farmacéutica. Ok, so ahí tú te das cuenta que tienen unas desconexiones grandes en lo que son los valores y las luchas sociales de este país. Una desconexión completa. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Y yo te lo voy a resumir a que la verdadera lucha en este país, y no solo en este país, incluso en Cuba, de donde venimos, pero bueno, yo no quiero hablar del tema cubano. Pero la verdadera lucha que hay en este país es entre la arrogancia y la humildad. Esa es la verdadera lucha. Es mi resumen, es lo que yo he llegado a conclusión, ¿no? Pero ¿cuál es Eh, en este caso la arrogancia y cuál es la humildad? Mira, la arrogancia, esto incluso es hasta bíblico, te voy a decir algo, es bíblico. Yo no soy religioso, yo no soy muy religioso, pero sí me he leído la Biblia. Y en la historia de Moisés, que es lo que conocemos como el Éxodo, y tiene la saga de Moisés,
la verdadera lucha entre Moisés y Ramsés, el faraón egipcio, era la arrogancia contra la humildad. Esa era la verdadera lucha, porque toda la razón por la que Ramsés no quería ceder y darle la libertad a los esclavos, que eran los hebreos, todas esas razones era la arrogancia. ¿Okay? Aunque estoy usando un tema bíblico, yo realmente no soy religioso, pero estoy usando un tema bíblico porque, digamos, como literatura, tú puedes buscar ahí qué valores se estaban discutiendo. Lo verdadero, ajá. Entonces, ¿en qué sentido Ramsés era un arrogante? Él creía que él tenía todo el poder, él creía que era un dios, él no creía que alguien le podía hacer ni siquiera un challenge. Nadie lo podía retar en nada. Y cuando viene Moisés humildemente y le dice, mira, yo quiero llevarme al pueblo hebreo, tú sabes, que son los esclavos en este caso, ¿no? Los israelitas. Yo quiero llevármelos. Yo vengo de parte de Dios y quiero llevármelos, ¿ves? Entonces, ponte a pensar el reto en que se pone Ramsés, que para él no era simplemente alguien que le estaba pidiendo un favor, ¿ok? Y alguien que había sido príncipe de su reino. ¿Ok? Acuérdate que Moisés fue criado como príncipe en Egipto, bla, bla. Entonces, no era cualquiera, era una persona que había sido príncipe, etc. Entonces, él se siente retado, se siente, no, ¿cómo tú me vas a pedir una cosa así? Yo estoy muy superior a ti, soy un Dios. ¿Ok? No, esos son mis esclavos, yo no puedo soltarlo. Entonces, tú me estás entendiendo cómo va la arrogancia en ese sentido, ¿no? En esa historia. Ok, tráelo a Estados Unidos. ¿Qué es Donald Trump? La máxima expresión de la arrogancia. Es un tipo que no se equivoca, es un tipo que no comete errores, es un tipo que es el único salvador que puede ayudar a este país. ¿Entiendes? Ahora, ¿eso es realidad? No, eso es pura arrogancia. Y esa arrogancia se transmite hasta los votantes también. ¿Qué es lo que es un votante ciego que no se da cuenta de los verdaderos problemas que hay en este país, que le están lavando el cerebro, que no quiere dar su brazo a torcer y que cuando tú tratas de razonar con él, el tipo te dice, no, lo que tú estás diciendo no es cierto, tú no sabes más que yo, ¿ok? Eso es un arrogante que no está dispuesto a conversar, no está dispuesto a dialogar. Eso es una arrogancia. Y la única razón por la que tú conversas con él es por la que tú quieres humildemente tratar de llevar una política y tratar de conversar de un problema que para ver cómo se puede resolver. Esa es la única razón por la que tú quieres tratar de conversar con él. Entonces, esa es la humildad contra la arrogancia. Y déjame decirte algo. En esa batalla entre la humildad contra la arrogancia hay un punto de no retorno. O sea, sí hay un momento donde tú puedes convencer al arrogante, pero hay un momento donde que la arrogancia es tan grande que no hay retorno y no hay solución. Y ya estamos en ese nivel. Hay un momento de quiebre. Yo, a nivel, podemos estar en ese nivel a nivel personal. Por ejemplo, para mí Trump no tiene salvación. No, pero yo hablo de... No, obviamente, Trump no tiene Trump salvación. tiene Ya Trump salvación. tiene Como sociedad, 79 años. ajá, Yo como estoy hablando sociedad, de los que apoyan, especialmente los votantes. ajá, Y más ahí en el sur de la Florida, ¿no? como sociedad es diferente la discusión. Sí hay gente que se pueden sacar de ese problema. Yo creo que de hecho la mayoría. Y A pesar hay de gente que que no, pero luce... hay gente que sí. ¿Ok? No, es que para mí ya es un culto y ya o sea, una vez que tú estás en un culto, Sí, es muy pero el culto no es la difícil. mayoría. El culto no es la mayoría. ¿Tú crees que no es la mayoría? Yo creo al revés. Yo creo que la mayoría de los que apoyan hoy día al fallido expresidente Trump claramente están en un culto. Y una vez que tú estás en un culto, pierdes toda perspectiva de los diferentes... O sea, tú no entiendes la realidad a tu alrededor. No, 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 escucha. Que están en el culto, sí. Estamos discutiendo que no es la mayoría la que está en el punto de no retorno. ¿Ok? Es que para mí, una vez que Eso es lo que ya yo están en quería. el culto, ¿Eh? ya para mí, ya una vez que ya son miembros del culto, no hay retorno. No, 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 no. Sí lo hay, sí lo hay. O sea, la mayoría no está en el punto de no retorno. La mayoría lo que sí necesitan es algo que los impacte y los haga retornar. Pero fíjate, el punto de no retorno es cuando no hay nada que los haga retornar. Ok, ¿qué sería ese punto? ¿Qué sería ese evento externo que los haga retornar a ellos? Porque la verdad yo no veo ninguna, o sea, yo no le veo solución. Ah, pero bueno, tú eres un tipo inteligente. Yo no soy No, inteligente, yo soy yo te voy un a poner un hablador de ejemplo. política aquí. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Ayer yo vi una entrevista en CNN de un muchacho que es hijo
de uno de los líderes de Oath Keeper. Oh, sí, Está preso por 18 años y que va a correr en unas elecciones en Montana por el Partido Demócrata. ¿Ok? Evidentemente, como yo soy un republicano viejo que necesita rescatar el partido, si yo fuera a pertenecer a un partido hoy, como ya te dije, yo fuera demócrata. ¿Ok? Entonces, yo soy un republicano dentro del Partido Demócrata en el sentido de que estoy votando demócrata porque no hay rescate de mi partido, porque los pocos del Partido Republicano que alzaron la voz y dijeron esto era demasiado, fueron cortados completos y hoy son considerados parias y traidores. Incluso yo consideraba a una persona como John McCain al extremo mío, fíjate, no como yo, sino al extremo. Y John McCain ha tenido que ser defendido. O sea, ¿en qué punto de la política estamos donde alguien que yo consideraba guerrerista, extremo, yo he tenido que empezar a defenderlo? Fíjate, porque en realidad no es la pelea. A ver, tanto demócratas como republicanos, digamos que yo poniéndome como un republicano de valores, estamos de acuerdo, yo estoy seguro que tú y yo estamos de acuerdo, tú del lado demócrata y yo del lado republicano, estamos de acuerdo donde hay una lucha contra un establishment. En eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? 100%. 100%, ¿ok? Ahora, lo que estamos hoy, hemos retrocedido la barra y estamos tratando de volver y estamos defendiendo el establishment, de volver al establishment para continuar la lucha contra el establishment. Fíjate en el punto que yo creo que estamos. O sea, en el punto que yo creo que estamos es que hemos retrocedido tanto que hay que defender al establishment para después poder continuar la lucha contra el establishment. Porque a donde hemos ido es peor. ¿Ok? Fíjate. Ese es más o menos como yo veo el momento donde estamos hoy. Hay que, ok, vamos a volver al punto cero para después poder seguir contra el establishment. Porque nosotros nunca hubiéramos defendido un tipo como Joe Biden, ni tú ni yo. No, no, claramente. Yo no, Nunca lo de hubiéramos hecho, defendido. en las primarias demócratas del 2020, yo no voté por él. Ajá. Entonces, Entonces, obviamente, no nos ajá. parece una Fíjate, ni persona. yo del lado republicano, ni tú del lado de, a lo mejor tu lado demócrata se va más hacia lo Bernie Sanders, por ejemplo. Y mi lado republicano se iría más a otra persona, que sería más a la derecha, ¿no? Que Bernie Sanders. Sin embargo, ninguno de los dos defenderíamos a Joe Biden, como tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque él representa un establishment viejo, arcaico, con unas políticas inmóviles, tú sabes. Ahora, sin embargo, para que tú veas, hay algo positivo en esto, porque Joe Biden ha tenido que ser arrastrado y se ha tenido que alinear un poco más progresista por tal de luchar contra la ultraderecha. Y eso es positivo. ¿Por qué? Joe Biden quiere de nuevo Roe versus Wade. ¿Ok? Joe Biden ha tenido que hacer, por tal de ganar más populismo, ha tenido que conceder y hacer una lucha un poquito mejor. Hay muchas cosas por hacer, yo sé que no. Poniéndome del lado progresista, ellos quieren hacer mucho de un lado, poniendo de un lado más conservador desde el punto de vista, yo defendiendo los partidos republicanos, hay otras cosas que hacer, pero bien, el punto es que ya en este país no se hacen acuerdos entre los dos partidos. El actual partido trumpeliano, la única manera de pasar una ley es tratando Me de... gustó ese nombre. Sí, es que no quiero llamarle más republicano. El actual partido trumpeliano, eh, ¿cómo se llama? Lo que quiere es acaparar todo el poder y gobernar con una ideología, que es gobernar con una ideología, como te dije antes, es un pecado mortal en este país. En este país lo que se decía era, tú tienes tu ideología, pero cuando vas a gobernar, gobierna para el pueblo, no para tu ideología, no para tu partido, para el pueblo. Y el pueblo es un conjunto grande de ideologías. Hay cristianos, hay musulmanes, hay judíos, hay Abacua, ateos, abacuá. muy importante, Muy Abacua. importante. Paleros Paleros. también. Ajá, entonces, tú tienes que gobernar para todo ello. Tú no puedes venir y decir, este país es cristiano y voy a gobernar para los cristianos y el que no sea cristiano se va a ir para el carajo. No, eso no es el valor original de este país. Un verdadero republicano no está a favor de eso. No puede. ¿Entiendes? Tú como republicano vas a defender, oye, la economía es más importante, olvídate
del comunismo y la mierda esa, no, la economía es muy importante, libre mercado, regulamos hasta aquí, pero desregulamos para allá, tú sabes, siempre preocupado por esa parte, pero tiene ciertos límites a la hora de decir, sí, esa es mi ideología, ¿ok? Esa es mi ideología, pero vamos a ir a los votos y a ponernos de acuerdo en un punto medio. Yo no te voy a imponer mi preocupación económica por encima de tus preocupaciones sociales. Vamos a tratar de llegar al acuerdo del punto medio, ¿no? Esos eran los valores originales de este país. Yo tengo mi ¿Y ideología cómo le comunista. hacemos, pero cómo le hacemos entonces a hacer entender a esta gente que tú dices que se puede rescatar del Partido Republicano Trumpista a llegar a ese punto medio? Ok, no lo vas a lograr hasta que ellos no reciban su impacto y tú ¿Cuál es ese puedas. impacto? Ok, ese impacto puede ser, por ejemplo, número uno, si Biden gana las elecciones de Trump, que yo creo que las va a ganar, yo creo que tiene todas para ganarlas. Si Biden gana las elecciones contra Trump, eso es un impacto. Y eso te va a sacar del culto a un grupo de la gente. ¿Ok? Pero yo lo veo diferente, brother. Yo lo veo Yo, así. de Yo lo veo hecho, así. yo estoy pensando el día de los días, esa semana de Fíjate, las no te elecciones, dije que te va a sacar a todo, te dije que te va a sacar a un grupo. un grupo, ok, está bien. Pero yo pienso, por ejemplo, eso es lo que yo estoy pensando, que esa semana o las 2 semanas siguientes de las elecciones irme del país. No. Porque yo creo también, yo creo que Biden va a ganar. No va a ganar como en el 2020 con tantos colegios electorales, se van a reducir claramente. Esa es la realidad. Biden no va a ganar con 306 colegios electorales con los que ganó en el 2020, pero creo que va a ganar. Ahora, esto yo creo que va a ser un estallido social porque van a ser dos derrotas consecutivas al fallido expresidente Trump y en ese grupo, como tú sabes, hay muchos radicales y yo no sé qué van a hacer. Y ahí es donde va a ocurrir la separación. Una parte de ese grupo, o sea, lo que le va a ocurrir a una parte de ese grupo es que al recibir el impacto de la pérdida va a decir, espérate, yo estoy cansado de perder ya, porque han perdido demasiado. Entonces, esta gente no es que se van a curar de la noche a la mañana, pero no se va a. Se fue el audio. Hugo, se fue el audio. No sé qué pasó ahí. No, sería interesante Se va a eso que tú salir de estás ese diciendo. radicalismo un poco, ¿no? Ujú. Entonces, eso es un grupo, pero acuérdate que estamos hablando de hay otro grupo que entonces no tiene salvación. Este grupo que va al extremo, que ya no tiene salvación, es el que va a tratar de iniciar el proceso este tú sabes, de conflicto social. Ah, Insurrección. sí, no va a haber de la insurrección, no va a haber en este país, no va a haber una guerra civil. Eso es una mentira. No hay condiciones para ello. No hay manera de que haya una guerra civil. Lo que sí va a haber, y con esto yo he alertado a mucha gente, porque yo cuando veo un extremista que no puede ser salvado, yo no lo trato de cambiar porque yo sé que es imposible. Cuando está en el punto no retorno, yo sé que es imposible. Su arrogancia es demasiado grande y mi humildad no lo va a convencer. Al contrario, déjame decirte, una de las señales de ese punto de no retorno es cuando tú vienes con la máxima humildad que tú puedes y aún así tu humildad lo hace rabiar más. Ese es el punto de no retorno. Porque hay gente que cuando tú te la aprovechas con humildad, se da cuenta de tu humildad y te trata bien. Yo puedo creer lo que yo puedo creer, pero tengo que reconocer que Hugo eh, es una persona decente, ¿no? Y no me puedo fajar con él porque no hay razones realmente. Hugo está tratando de llegar a un acuerdo, no sé qué. Pero hay otra gente que cuando te ven esa actitud, rabia más todavía. Y incluso hasta de, ay, tú vienes así porque tú crees que tú te quieres hacer superior a mí. Yo no quiero hacer superior a ti. Yo quiero llegar a un punto de acuerdo. Yo quiero llegar a un momento donde vamos al menos conversar. Y sin embargo, el tipo te dice, porque si acuérdate que hay algo importante aquí. La alta arrogancia, la alta arrogancia en realidad refleja una falta de amor propio. ¿Okay? Eso es psicológicamente hablando lo que pasa. Eso es una falta de amor propio, una falta de identidad, una falta de no conocer tus límites, hasta dónde tú puedes llegar, hasta dónde no. ¿Entiendes? Entonces, evidentemente una persona que no tiene amor propio, que no tiene y necesita ser reconocido, necesita la atención de los demás, ¿ok? Eh, cuando tú te la approach, cuando tú le hagas un approach y trates de, esa persona va a actuar defensivamente. Entonces la arrogancia, como me dijo una persona ayer, y tiene mucha razón cuando me lo dijo,
en una discusión que estábamos teniendo, la arrogancia también es un mecanismo de defensa de una persona que tiene un problema, ¿entiendes? De no aceptación, tú sabes. En el caso de Trump es sencillo de entender. Es un niño bitongo, malcriado toda la vida, ¿sabes? Le enseñaron como a Ramsés que él era un dios, cuando en realidad no lo era, no es inteligente, no es estudiado, no tiene ninguna capacidad, ¿entiendes? Pero él creció con eso. Entonces, la arrogancia es un mecanismo de defensa, porque tiene que decir que es superior, porque no lo es, ¿ves? Si tú no lo eres, bueno, tienes que decirlo, ¿no? Pero bien, ese es el punto. Y cuando tú llegas a esa persona que tiene ese nivel de arrogancia y tú te das cuenta que no lo puedes convencer, lo único que tú le puedes decir es, cuídate. Tienes que decirle que se cuide. Y entonces, cuando yo llego a esa persona, le digo, mira, tú no vas a lograr una guerra civil en este país. No lo vas a hacer. Lo vas a intentar quizás, pero no lo vas a hacer. Y la historia de este país, mira la historia de este país en el pasado y mira lo que ha ocurrido con los extremistas y lo que han intentado crear una revolución y una guerra civil. Han sido aplastados. ¿Ok? Siempre han sido perdedores. No, olvídate la palabra perdedor. Vamos a suponer que han querido hacer una guerra civil, una revolución. Los que han hecho eso han sido aplastados brutalmente. Mira el caso de Waco, Texas. Ok, esta Sí, gente crearon una ideología, ahí se murió todo el mundo. Tú puedes hablar de incluyendo error, niños. tú puedes hablar de errores, pero ¿cuál fue el resultado de esa pequeña rebeldía por creer contra el Estado? El resultado fue que se murió todo el mundo, mujeres, niños, todo el mundo se murió ahí. ¿Ok? En el mismo 6 de enero te lo enseñaron. Esa mujer brincó una ventana y le metieron un tiro en el medio del pecho. Entonces, no crean que ustedes pueden levantar una guerra civil en este país. A los 4 gatos esos que están en el punto de no retorno, que salgan para la calle con armas e intenten disparar a alguien, lo van a aplastar. Lo van a aplastar. Yo estoy seguro que sí van a salir. El punto que yo quería decir era que yo temo de que las personas regulares, tú y yo, gente de la clase media, clase pobre, sean impactados por el intento de rebeldía de esta gente. Ese es el único punto. Yo sé que a la final tú tienes toda la razón. Esta gente va a ser aplastado como cucarachas, como ocurrió el 6 de enero. Ahora casi todos, hay más de 500 de ellos presos por intentar esa subversión, ¿no? Intentar la detención del conteo de los votos y todo eso el 6 de enero del 2021. Esto estoy de acuerdo, pero el temor mío es simplemente que que mueran personas inocentes por estos tontos. Y eso me lleva a la próxima pregunta, brother, porque ya estamos cerca de las elecciones. Tú dijiste hace un rato de que tú crees que Biden va a ganar estas elecciones. ¿Cómo tú crees que Biden? Porque te voy a decir, estas elecciones se van a definir en par de estados nada más. Creo que son como 6. Es Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania. ¿Vale? Esos son los estados y Georgia. Esos son los estados que prácticamente van a definir las elecciones. Pero viendo en las encuestas, obviamente las encuestas no son, no adivinan, sino que se van a probabilidades, ¿no? Pero viendo las encuestas, el fallido expresidente Trump está liderando a Biden en varios de esos estados. Sí. ¿Cómo tú crees entonces que Biden pueda ganar? Mira, yo puedo estar muy equivocado, o sea, todo lo que voy a decir es mi opinión, ¿no? Pero, primero, la campaña realmente todavía no ha comenzado en su intensidad. O sea, ya comenzó, pero en su intensidad. ¿Ok? No ha comenzado, su mayor intensidad todavía no está. Cuando te hablo de su mayor intensidad, estoy hablando del nivel de propaganda, de los argumentos que se van a discutir, la política que se van a debatir. Y sin empezar, ya se están dando destellos y cambios que tú puedes ir mirando. Por ejemplo, hay un estado ahora recientemente donde se hizo un flip en una silla Alabama. por una persona, creo que fue en North Carolina, ¿fue? ¿No? ¿Dónde fue? No, Alabama. En Alabama Alabama importantísimo. ya. Entonces, importantísimo. Que es un estado netamente republicano, Sí, sí, rojo, sí. Por eso que es evangélico. importante. Por eso que es importante. A lo mejor como estado no es tan importante en las elecciones, pero es importante que tú veas la mentalidad de cómo una persona que corrió
a favor de leyes del aborto hizo un flip en un estado tan complejo. Eso es una señal. ¿Por qué? Es una señal. Porque con lo que va a venir Biden, ¿con qué viene a la presidencia? Viene con políticas. Y él va a ampliar la propaganda de políticas. ¿Con qué viene Trump? Trump no viene con política. Trump viene con ataques. ¿Ok? Viene con ataques. Entonces, ¿qué es lo que va a atraer a los electores de ambas partes? Ok, unos se van a sentir atraídos por ese volumen de ataque con el que viene Trump, y otra parte de los votantes se va a sentir atraídos por intereses económicos en lo que puede estar a favor o no, ¿ves? Intereses económicos sociales en lo que puede estar a favor o no. Entonces, mi pregunta con respecto a eso es, ¿qué es lo que más quieren los votantes de este país? ¿Debatirse entre intereses económicos y sociales o debatirse entre un populismo de ataques y de constantes ataques personales y de teoría de conspiración y de bla, 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 bla? ¿Ok? Y de venganza, o sea, de venganza, porque Venganza, exacto. retaliación. ¿Qué es lo que realmente quiere el votante en este país? Déjame decirte, si yo estoy equivocado y Trump termina ganando, es una prueba de una degradación de valores que hay en esta sociedad, donde lo más importante ya no es discutir sobre políticas, sino una batalla y darle triunfador a un arrogante. ¿Ok? Ya no es bueno discutir humildemente de política y tratar de llegar a un punto común, errado o no, que se pueda cambiar en el futuro, una ley hoy y mañana lo volvemos a discutir y la cambiamos para atrás. Tú sabes, ese es el tipo de país que se quiere llevar. Si Trump gana, ese no es el tipo de país que se quiere llevar. Lo que se quiere llevar es un país radicalizado, con una sola ideología, con un solo partido, con un líder en el poder autoritario, arrogante además, en el que nosotros vamos a depositar toda la confianza de que ese hombre nos puede resolver todos los problemas, porque no tiene que lidiar con la burocracia de las instituciones. ¿Entiendes? Entonces, hay que ver lo que los americanos van a decidir en estas elecciones. Yo creo que el debate de estas elecciones es ese. Es el autoritarismo contra la posibilidad de tener instituciones separadas de poderes que nos permiten tomar acuerdos y tratar de liderar el rumbo de este país y tratar de tener una lucha más frontal contra el establishment. Por ejemplo, nosotros necesitamos luchar contra el dinero en la política. ¿Ves? Eso es una cosa en la que tanto los republicanos como los demócratas tienen tradición de lucha, el dinero en la política. ¿Ok? Porque yo, como gente de derecha, meter el dinero en la política me convierte en un gobierno más grande. ¿No, verdad? Y a los demócratas no les gusta porque es corrupción. Entonces tú puedes encontrar cosas comunes entre la derecha y la izquierda, ¿te das cuenta? Y que resuelven mayores problemas. Porque a mí nadie me diga que hacer lobby en Washington es un valor del que tienen los republicanos. Mentira. Bueno, los republicanos te digo como valor tradicional y conservador. Mentira. Si un verdadero republicano tradicional y conservador ve al dinero en la política como un pecado, porque además eso trabaja en contra de la economía, eso te engranda el gobierno, disminuye la capacidad de competencia de las compañías del libre mercado, disminuye la libertad del mercado. Entonces, desde el punto de vista económico, ningún republicano te va a defender hacer lobby en Washington desde el nivel empresarial. Y el demócrata lo ve como la más pura corrupción, desde su punto de vista más social de la política. ¿Ok? Y esos son los verdaderos valores que siempre deberían estar en conflicto, en una lucha plural política e ideológica, ¿no? ¿Verdad? Ahí, esos verdaderos valores. Pero el autoritarismo no debe ser aceptable nunca de un lado y del otro. ¿Ok? Y eso es lo que estamos viendo hoy. Yo creo que actualmente solo los mensajes, el mensaje del Partido Demócrata es el que realmente aboga por una mejor economía, por un mejor ayuda social y todo ese rollo. Y lo hemos visto, la economía del presidente Biden, obviamente él recogió este país en pedazos, donde teníamos bueno, comenzaba una inflación debido a la pandemia, entiendo esa parte, pero también teníamos grandes problemas en la cadena de suministro que obviamente había sido destruida por la pandemia y todo este rollo, ¿no? Y todo lo que tuvo que lidiar el presidente Biden en estos últimos casi 4 años ya va a ser, donde vimos una inflación que llegó al 9,2% en
junio del Sí, 2022 y hoy día está al 3,1%, ¿no? Vimos que cómo la economía ha crecido. En el primer año creció 6,2% el GDP, estoy hablando, el PIB. Creció en el 2021 aún exponencialmente al 6,1%. Luego en el 2022 bajó mucho, solo llegó al 2,1%. Y en el 2023 terminamos con un PIB que recién se ha recalculado de 3,1%. O sea, ha crecido en comparación con el 2022. Y si vamos a los mejores números del PIB del fallido expresidente Trump, él nunca llegó ni al 3,0%. El PIB más alto que tuvo el fallido expresidente Trump creo que fue en el 2018 o en el 2019, que fue de 2,9%. Entonces, viendo que la economía está mejor, la administración de Biden ha visto no solamente un crecimiento económico, sino también hemos visto cómo la bolsa de valores creció grandemente. sí. Vimos los números hace poco, ¿no? Creo que el Dow Jones llegó a un 38 mil puntos, algo que Sí. es un número histórico, ¿no? O sea, vemos tantas cosas buenas, pero de todas maneras, muchos de los productos siguen caros para nosotros, los consumidores. Sí, la Y inflación y eso obviamente, la percepción del votante es como que Biden tiene la culpa de esto, pero realmente eso es culpa del libre mercado. ¿Cómo tú le explicas ese punto, tú que sabes bastante economía, a un republicano de los tuyos que están ahí en el sur de la Florida? bueno, la percepción económica que se puede tener siempre es difícil convencer a la gente, tú sabes, pero forma parte sobre todo de cuán lavado también tú tengas el cerebro, tú sabes, cuán al extremo estás, cuánto estás en el punto de no retorno. Eh, pero supón que tú estás hablando con una persona que no está en ese punto, que no está y que aún así dice que la economía de Biden no es la mejor, ¿no? Entonces, eh, generalmente no hay manera de convencerlo porque la economía es compleja. Tú tendrías que explicarle efectos económicos, macroeconómicos. Eso es muy difícil de convencer a una persona. Tú tendrías que tratar de tener la discusión lo más cercana a él posible, de su alrededor, de su entorno. Eh, puede conseguir trabajo fácilmente, no puede conseguir trabajo fácilmente, cuán difícil está comprar una casa en el área donde tú vives, no todas las áreas son iguales, es fácil comprar una casa en Texas, es difícil comprarla en Miami, ¿entiendes? Entonces, la disuasión tiene que estar en su entorno y aún así no es muy fácil solucionarlo de esa manera. Uh, y a veces incluso, aunque tú lo logres convencer y le digas, recuerda que esto no pasó cuando Biden era el presidente, sino cuando Trump, o aún así, cuando alguien no quiere sudar brazo a torcer, es imposible, ¿ok? Es imposible. Pero hay otras muchas cuestiones que tú pudieras intentar, ¿no? Tratar de convencer a la persona. Decirle, mira, eh, ¿cómo te ha ido mejor? ¿En cuál época? ¿En qué época? ¿Por qué? No, es que yo choqué el carro y mira los seguros que caros están y ahora me incrementaron los seguros y no sé qué. Entonces, eso no tiene nada que ver con ningún presidente. ¿Ok? Y si tiene que ver con la política en general de este país, porque realmente los presidentes no son los que deciden muchos de los aspectos del país, lo que los legisladores son los que deciden, ¿no? Y al final, como votante, hay un punto importante aquí y que yo creo que es el que más ha afectado en general las decisiones políticas que los votantes toman, ¿ok? Primero, eh, disminuir al votante y su facultad de tomar decisiones, que es una de las cosas que el trumpicanismo este que hay, el partido retrumplicano, ha logrado con efecto de esto, es disminuir la importancia del voto. ¿Ok? Ellos lo han logrado. Entonces, ah, votar no, realmente no hace cambio porque, bueno, hay una conspiración y al final las cosas se hacen así. Por eso es mejor votar ciegamente por un líder que ese va a luchar contra el swamp, ¿no? He's gonna drain the swamp. Porque la forma tradicional del voto no logra nada. Entonces, cuando tú disminuyes la importancia del voto, el votante se siente desesperanzado. Y bueno, es mejor tener un rey. Porque si con el voto no puedo lograrlo, es tener un rey, ¿no? Entonces, no, tú tienes que rescatar la importancia del voto. Mira, el voto es importante.
Y es importante por quién tú votas. Y es importante también por qué tú votas. Porque todo el mundo cree que las elecciones de Estados Unidos solo es votar por persona. No. En la boleta también hay leyes. ¿Ok? Tú vas a ver la primera página, aparece el nombre de los presidentes, pero después viene la página 2 y 3 y aparecen un conjunto de leyes. Y llama la atención, por ejemplo, y tú le puedes decir a una de estas personas tratando de convencerlo, mira, en la Miami, en la Florida, cuando se hicieron las elecciones, estaba la ley del salario mínimo, de aumentarlo de 5 años, durante 5 años, $1 al año, para llevarlo a $15 en el 2025, $15 como salario mínimo. Eso estaba en la Florida. Mira, Donald Trump ganó con el 50 y pico por ciento, pero el voto sobre el salario mínimo, que supuestamente es un proyecto de izquierda, ganó con el 70% de los votos. Entonces, ¿cómo es Wow. que votan a la derecha y votan a la izquierda al mismo tiempo? ¿Entiendes? Entonces, los problemas económicos que te afectan no necesariamente están directamente relacionados con el presidente, ni siquiera con el candidato. Votaste a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. Votaste por Trump, pero además Trump perdió contra esa ley. Porque Trump ganó con el Claro. 50 y pico por ciento y la ley ganó con un 70%. ¿Me entiendes? Entonces, eh, al final te das cuenta que la gente está un poco perdido y piensa que va a resolver las cosas votando por un populista. Y además, lo importante que te iba a decir antes es esto, mira, eh, la barra se ha movido de la moral a lo legal en cómo tú vas a votar por una persona. En el sentido de que vienen y te dicen, no, es verdad que es un inmoral. Hay trumpistas que te argumentan eso. Es verdad que Trump es un inmoral. A mí no me gustan las cosas que dice, pero me gusta su política. Y además, no ha caído preso o no lo han juzgado. Espérate, el voto y la razón por la que tú votas por una persona siempre fue una barra moral, nunca fue una barra legal. Nunca la decisión fue, si no está preso, entonces es buena persona. Eso no funciona así. Siempre, y la política en Estados Unidos estaba en el campo de lo moral, no de lo legal. Entonces, vamos a lo moral y si te das cuenta, si vas a la discusión moral, te das cuenta, no deberías votar por políticos amorales porque lo más seguro es que sean los más corruptos que hay. Y que te dicen por delante que te van a defender y por detrás se van a robarte la plata. Y con Trump es constante el robo de dinero. Dinero para el muro se lo robó fulano. No sé qué cosa, se lo robó Mengano, robo. Pero además Trump es una máquina de venderte cosas y de venderte cosas inservibles. Te vende tenis, te vende sandalias, te vende gorra. Toda la presidencia de Trump es vender y sacarle dinero a sus votantes. Entonces, te ha estado sacando dinero toda esta vida. Entonces, todas esas son discusiones que son económicas porque al final tú le estás llevando a la gente a darte cuenta que tú lo que ha caído es en un scam que además es un piramidal, es piramidal, ¿ok? Eh, entonces, todo eso va a estar en juego en estas elecciones. Todo eso va a estar en juego en estas elecciones. Yo pienso que el voto tiene que volver a ser una barrera moral, no legal. Tiene que volver a tener límites morales, no legales. Eh, y esas son cosas que yo creo que se pueden conversar con la gente, te pueden llegar a un acuerdo. Pero tampoco piense que la solución para lograr cambios en una sociedad va a estar en toma de conciencia y en tu poder de convencimiento de la gente. ¿Okay? Mucha gente se puede convencer, pero recuerda que el convencimiento requiere también de una inteligencia intelectual que no todo el mundo va a tener. Tampoco es necesario que todo el mundo tenga, el que no la tenga ese nivel intelectual para entender o ser convencido, no significa que es menor persona. Simplemente hay personas humildes que trabajan y que no tienen no estudian mucho y pueden ser víctimas de mucho de esta influencia y de este lavado de cerebro, pero eso no quiere decir que sean menor persona porque tienen aporte a la sociedad, porque tienen importancia económica. Y cuando vayas a discutir con ese tipo de personas, tu discusión tiene que estar al nivel de ellos y de la importancia que ellos tienen y de lo que ellos logran. Y ser siempre más positivo que negativo, menos confrontacional y más tratar de hacerle preguntas y entender por dónde van. El choteo es bueno porque nos hace reír, pero no funciona con todo el mundo. No todo el mundo, cuando tú... Hay gente que necesita humillación para cambiar. Hay gente que no le funciona la humillación. ¿Ves? Y evidentemente la intención de uno no es andar por ahí humillando gente,
con ideas y convencimiento y decir, mira, tú actúas así porque eres un bruto. Yo pienso que eso no funciona, ¿no? No funciona así. Ya yo se lo he dicho a muchos, ya. Sí. Desafortunadamente. Lo siento que lo haya hecho, pero es que no tenía otra opción. Está bien. Pero no con todo funciona, no con todo funciona. Hay gente que te va a amar, hay gente que te va a odiar. No con todo funciona. Pero no con todo funciona, pero todas las personas son importantes. ¿Ok? Y a las personas no les gusta sentirse aislados. Entonces, cuando veas a alguien que está en el punto no retorno, le puedes hacer lo que tú quieras. No vas a lograr un efecto. ¿Ok? Ni si te tira por abajo, si te tira por arriba, si lo choteas, si no sé qué, no vas a lograr un efecto. Pero sí hay gente que están en el no retorno, digo, en el punto donde algo lo puedes hacer cambiar. Si hay gente que está en ese punto. Y esa gente, lo mejor es que jamás tú sientas que lo estás aislando, ¿no? Ellos tú no puedes dejarlo sentirse aislado. Tú le digo, mira, yo lo que quiero es tratar de llegar a un punto donde nos pongamos de acuerdo, porque si no, la otra opción es caernos a tiro, ¿eh? No, vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Ok, no nos pusimos de acuerdo hoy, sigamos mañana. No nos ponemos de acuerdo nunca, vamos a esperar que el impacto te llegue, que Trump pierda las elecciones, tú sabes, que algo te haga cambiar por vergüenza, porque ha pasado muchas veces, ¿no? Ha pasado que, por ejemplo, había un reportaje, no sé si te acuerdas, de una familia, una muchacha que su padre era muy radical, toda la televisión que veía era Fox News, no sé qué, hasta que el tipo enfermó y cayó en un hospital. Ella le quitó todo el acceso a eso y el tipo que siempre estaba angry, tú sabes, molesto, se convirtió entonces en un tipo pasivo, sano, y él mismo no quería volver a sentir su pasado ese que siempre estaba peleando y que siempre estaba, tú sabes, porque estaba como en una burbuja de estrés y un círculo vicioso que lo mantenía alterado, ¿eh? Y él mismo no quería volver ahí. O sea, él mismo, después de haber probado su otro estado de ánimo, su otra forma de emociones, donde él estaba más apacible, más cariñoso, más familiar, eso. Después que cayó en ese otro estado, no quería volver a saber de aquello, porque aquello, él sabía dónde lo iba a llevar. Ya él había conocido ese otro estado. Entonces, a veces es solamente sacarte de la burbuja. ¿Ves? Sacarte de la burbuja y que tú digas, oye, espérate, yo también puedo ir a la playa, puedo disfrutar, puedo no fajarme con mis familiares y amigos por culpa de tener un amor a un ídolo estúpido, que además es una persona realmente inferior. Porque Donald Trump es una persona realmente muy inferior. Cuando tú lo comparas con la media, te digo más, cualquier redneck campesino humilde, trumpista, tiene mejores valores y es superior a Donald Trump. Lo que pasa es que no lo sabe. Lo que pasa es que no lo sabe, pero tiene, porque Trump es lo peor de lo peor. ¿Cómo que tú le llamas el fallido presidente? No, yo creo que no hay, para describirlo a él, no hay palabras negativas suficientes. ¿Ok? No hay palabras negativas suficientes. Si tú le dices fallido presidente, para mí tú casi que lo estás elogiando. Porque tiene la palabra presidente delante, fíjate. No, sí, Casi que lo estás definitivamente. elogiando. Pero pronto va a ser el fallido convicto expresidente. Ya que vienen, el primer caso Ahí estás criminal ya ofendiendo, viene fíjate. en unos días. Ahora estás ofendiendo a los convictos, fíjate. Ah, sí, ese es el problema, ¿ves? Ese es el problema, porque hay muchos El adjetivo convictos. que tú le pongas es una ofensa para el que tiene el adjetivo. Porque eres peor siempre. No, definitivamente. ¿Tú crees que, oye, ya tenemos acá 1 hora y media, pero bueno, te voy a hacer una última pregunta porque yo sé que tú eres un tipo ocupado. Eh, Hablando de los casos criminales del fallido expresidente, el primero que viene ahora, que es el caso de Manhattan, por pagarle, y esto habla de la moral también, ¿no? Del fallido expresidente, porque él le pagó a Stormy Daniels no sé cuántos miles de dólares para silenciarla, porque él había tenido relaciones extramatrimoniales con esta actriz de videos para adultos, Stormy Daniels. Este es el primer caso que viene el 15 de abril. Pero bueno, hay otros casos también que van a venir, lo más probable este mismo año, que es el caso de la insurrección en Washington, D.C., que eso lo lleva a cabo el fiscal especial Jack Smith. También está el caso de Georgia, donde Fani Willis por fin continúa con este caso por el intento de subvertir
los resultados de las elecciones en Georgia. ¿Tú crees, brother, que Trump pise, aunque sea un día en la cárcel? Eh, a ver, los casos son meritorios para eso. Los casos son meritorios para eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O que debería pisar en la cárcel. Yo creo que sí y que debería. Estaría muy desilusionado del sistema americano si no llegara a la cárcel. Si no llegara a la cárcel, estaría muy desilusionado. O tendría que yo ver verdaderamente, porque en mi opinión, yo no soy un experto legal. Ok, entonces mi opinión de que él debería pisar la cárcel está basado en mi conocimiento legal, que es poco. O sea, yo creo que hay suficientes razones legales para meterlo en la cárcel. Ahora, ¿qué pasa? Desde el punto de vista de lo personal, no sé si alguna vez tú has estado en un juzgado. Yo sí he estado en un juzgado, pero no para mí, o sea, para otras personas. Incluso he sido hasta traductor en un juicio entre una persona que solamente hablaba español y la persona quería eh, tener, pero era una cosa menor, no era ni siquiera un delito, era una cosa, ¿sabes? Menos que un misdemeanor, era una cosa eh, así. Pero bien, yo sí me he percatado que desde el punto de vista de la justicia, cómo funciona en este país, sí hay siempre una posibilidad de negociar y un nivel de oportunidades que dependiendo del juez y dependiendo de otros factores, a veces te quieren pasar la mano, a veces no. Por ejemplo, si es la primera vez que tú cometes o eres juzgado por un tipo de delito, no necesariamente se llevan al extremo la sentencia. Eh, a veces sí, porque incluso en el pasado se ha cometido, por ejemplo, se ha juzgado demasiado severo a una persona, quizá hasta por ser negra, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Pero bien, esa no es la norma. La norma, si el que va a un juzgado normalmente y diariamente, la justicia más o menos tiene ahí unos colores donde tú ves que hay jueces que tratan de pasar más la mano, hay jueces que tratan de ser más severos. Y entonces hay que ver en el caso de Trump en qué categoría cae. Ahora, yo te diría, hay fiscales afilándose los dientes en este país por tener casos como el de Trump y por llevarlo a su máxima consecuencia. Porque eso también es parte de la carrera ambiciosa de un fiscal o de un abogado que está ejerciendo como fiscal, como acusador, ¿no? Y el caso de Trump se presta mucho para eso, para llevarlo hasta el final de su consecuencia y hacer tu carrera de fiscal por eso. Como mismo hay abogados que quisieran defender grandes casos, hay fiscales que quieren, tú sabes, tener grandes casos y llevarlo hasta el final. Y eso es lo que me dice a mí, que yo creo que lo van a llevar hasta el final en su grande consecuencia. Ahora, puede ser que yo legalmente no tenga suficiente conocimiento y no sepa que aunque un fiscal trate de llevarlo a su máxima consecuencia, la máxima consecuencia no va a ser la cárcel. Puede ser que yo esté pensando o tenga... De hecho, te voy a decir algo. Mi deseo es que vaya a la cárcel. Ese es mi deseo. ¿Por qué? Porque eso es otro de los impactos de lo que hablamos antes, que una de las personas que está en este círculo y esta burbuja viciosa puede recibir. Hay gente, y tú lo sabes bien, que su límite es, si Trump va a la cárcel, ese es mi límite. ¿Ok? Hay gente, fíjate, hay gente que no, hay gente que, aunque esté detrás, lo quieren de presidente, aunque las reuniones sean en la cárcel. Fíjate, aunque vaya de político, aunque tenga que ejercer de presidente desde la cárcel. Pero, y ese te das cuenta que hay un punto de no retorno ahí, ¿no? Pero este que te dice, la cárcel es mi límite, una acusación es mi límite, ese no está en el punto de no retorno. Ese puede recibir el impacto de que Trump vaya a la cárcel. Entonces, estas son cosas que yo quisiera. Entonces, mi deseo es que vaya a la cárcel. Quizás esto vayas por eso y quizás eso es lo que me permite decir, yo creo que hay suficientes razones legales para enviarlo a la cárcel, ¿no? Quizás, no quiero ser absoluto. Eso es lo que creo ahora. Y creo que hay fiscales con los dientes afilados que quieren llevar los casos hasta la última consecuencia. ¿Ok? Y lo que me dice eso es la razón del número de casos. Por eso que hay 90 y pico de casos en su contra. ¿Ves? Porque son fiscales que van al todo por el todo. Yo, no, yo lo voy a acusar de 90 cosas. Y 30 de ellas, si 30 de ellas lo llevan a la cárcel, o 15 de las 30 lo llevan a la cárcel, aunque pase 10 meses en la cárcel nada más. ¿Ok? Ahora, recuerda que todos y cada uno de los casos, ninguno
son casos de cárcel de máxima seguridad, porque no estamos hablando de crímenes de asesinato, no estamos hablando no. Si va a la cárcel, acuérdate que no es realmente una cárcel. ¿Ok? Es 18 meses en una de sus mansiones, en una de sus casas, donde no puede salir, no puede moverse y con muchas limitaciones para hacer determinado tipo de negocio. Quizá no puede tener más aspiraciones políticas. ¿Ok? Estamos hablando de un tipo de cárcel bien diferente. Estamos hablando de cárcel de cuello blanco, porque son crímenes de cuello blanco. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí no es tanto qué tipo de cárcel, porque no lo van a meter en una cárcel más seguridad. Lo importante es que salga una sentencia donde diga que él tiene que cumplir 10 meses de prisión, se le van a perdonar 5 va a estar en un apartamentico ahí, pero que salga que sea convicted, ¿ok? Eso es lo más importante, que sea juzgado y con una sentencia que se vaya a ejecutar, aunque después la cárcel va a ser en una playa ahí en Mar-a-Lago, no sé, en Mar-a-Lago a lo mejor va a ser la cárcel, ¿no? Con 4 guardias ahí que no lo van a dejar moverse mucho durante 5 meses, porque eso es lo más que vas a obtener. Eso es lo más que vas a obtener. Entonces, sí, lo importante es la sentencia. Ahora, sentencia de prisión, aunque sabemos que no va a ser una prisión real ni nada de eso, pero bien, sentencia de prisión. ¿Para qué? Para sacar a una pila de gente de la burbuja. Y ya te buscaste menos gente ya que van a estar dispuestos. Ahora, lo que sí no creo es que todas esas convicciones vayan a salir antes de la elección. No creo que van a salir antes de la elección. Ahí van a haber delay, van a haber, ¿cómo se llama esto? Tú sabes, cuando se da la sentencia de un juicio que tú Las tienes apelaciones, ¿no? apelaciones. Bueno, eh, en el caso de Manhattan, que ya va a comenzar el mes que viene, o sea, no el mes que viene, en 2 semanas ya va a comenzar porque va a ser el 15 de abril. sí, estamos en 30. Sí. Ese más o menos durará, según los expertos, nosotros no somos expertos, pero bueno, yo escuchando a los expertos dicen que va a durar más o menos 2 meses. O sea que en 2 meses, que para el verano más o menos ya sabemos La sentencia. la sentencia, pero como tú dices, sí, se pueden Y, hacer y apelaciones y viene la eso puede, apelación y eso posiblemente puede llega a tomar la tiempo, Corte sí. Suprema y bla, 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 bla. Exactamente. No, yo estoy de acuerdo contigo. Y la verdad, también estoy de acuerdo con que, por ejemplo, el hecho de que el fallido expresidente Trump vaya a la cárcel o no, como tú dices, es un crimen de cuello blanco. Regularmente estos crímenes se trata de personas como el fallido expresidente Trump, que tienen dinero. Obviamente el fallido dice que tiene tanto dinero y no es tanto dinero lo que tiene menos, pero todavía es un tipo con billete, o sea, esa es la verdad. Sí, Y un además, él tipo que puede le vender sabe, 3 torres de la que tiene y resolver algunos problemas. exactamente, y además le saca dinero a la gente que lo sigue, porque la gente está pagando, le está pagando En grandes prácticamente sus, cantidades, es increíble. Él sus le casos roba a la gente legales y la gente está dispuesta a a ser seguir pagando, estafado. brother. Es Exactamente. Y increíble. entonces, pero que con el hecho, yo estoy de acuerdo con el hecho de que tan solo sea un convicto, o sea, que sea encontrado culpable, demostrará muchas cosas, ¿no? Que él no está por encima de la ley. Ayudará también, como tú dices, a ese grupo de personas que dicen, sabes que este tipo ya no lo puedo seguir más, es un convicto, es simplemente un tipo que tiene una mente mafiosa y criminal, un narcisista que solamente piensa por él, no le importa a los demás, y lo está demostrando ahora en esta campaña presidencial. El tipo prácticamente es el candidato de la venganza. No le ha dicho a sus votantes qué va a hacer para ellos, ¿ok? Ahora, Simplemente hay qué va a una hacer para él. razón. Sí, perdona que te interrumpa ahí rápido, pero hay una cosa que estaba diciendo que tú estabas diciendo que es importante, pero la voy a enlazar con otra que hay una razón también por la que yo creo que Trump va a perder las elecciones. Y es la siguiente, y esto es una razón de derecha. Y es la siguiente, Trump no es bueno para los negocios. No lo es. No es bueno para los negocios. No es bueno para crear un ambiente donde la población con confianza se mantenga en el consumo, la actividad económica, tú sabes, las empresas saludables, no lo es. Y los grandes capitales lo saben. Evidentemente hay capitales a los que Trump sí le conviene. Y de hecho tú vas a ver que va a tener donaciones ahora cuando haga eso, ¿no? Hay capitales que sí le conviene, pero la gran mayoría de los grandes capitales saben que Trump no es bueno para los negocios. Y ya eso se está viendo venir, porque de hecho el evento que tuvo Biden ahora, que lo hizo junto con Obama y junto con Don Clinton, recaudó en una noche $26 millones. ¿Me entiendes?
Trump dice que él puede recaudar más, bla, 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 no sé qué. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. A lo mejor logra recaudar más, a lo mejor lo logra. Pero yo sí creo, desde el punto de vista económico, que los grandes capitales saben que Trump no es bueno para los negocios. Esa es mi opinión. Puedo estar equivocado, pero yo creo que lo saben. Quizás Elon Musk lo salva. O sea, quizás Elon Musk le quiere tirar el cabo y le da un De Elon Musk no me sorprendería eso, brother. Oye, ya antes de que te vayas, ya que hablaste de Elon Musk, ya recibiste tu Cybertruck. No, yo estoy en la lista, pero no lo he recibido. No. Ah, yo pensé que ya tú No, andabas porque ahí la lista en yo West lo voy a Palm hacer Beach. como. El problema es que. Yo Sí, pensé que tú no te andabas en preocupes, West Palm Beach ya manejando tu el truck. primer viaje lo voy a dar a Tesa para que hagas un video de. No, Mira, estaría bueno, yo estaría debo bueno. ser el 360 y pico mil, 380, entre 360 y 380 mil de ¿Cuántos dólares. años más o menos te tomará llegar ahí a que Puede llegue? ser. Porque si ella, a ver, tendría que, para yo llegar a tomarlo, tendría que ser que ellos lograran producir 100.000 vehículos en los próximos 3 años. Lo cual no sé, no creo que van a llegar ahí. Lo que pasa es que cuando yo me anoté en la lista, las cosas pasaron tan rápido. Yo era mira, yo era como el 400 pico mil en la lista a solo un mes y medio de empezar las anotaciones en la lista. ¿Ok? A solo un mes y medio. Y ya yo era el 400 y pico mil. Hoy hay 2 millones y pico de gente en esa lista. Ahora, yo era el 400.000, pero bajé al 360.000 porque siempre hay gente que hace un dropout, ¿no? Hay gente que se va de la lista. Pero esa lista era tan barata, nada más costaba $100 estar en esa lista. Porque anteriormente el Musk tenía eh, listas para otros vehículos como el Model 3, por ejemplo, pero esa empezaba en $1,000 a anotarse en la lista. Pero la del Cybertruck fue solo de $100. O sea, era tan fácil. Y yo sabía que era una cosa que yo tenía que esperar años. Porque yo estoy anotado en esa lista, yo creo que del 2019. Y estamos en 2024. O sea, han pasado ya 5 años, 6 años, algo así. Entonces, sí, yo estoy en la lista. Pero no te preocupes, tú vas a ser uno de los primeros de verlo en persona. Pero No, bueno, yo no. imagino que en Texas ya has visto alguno, ¿no? En la Sí, por calle. eso te pregunté hace creo que un par de semanas atrás te escribí y te dije, bro, ya Sí. recibiste tu truck porque Ah, vi uno aquí. No sé si esa persona estaba en la lista. La verdad no conozco a esa persona. Lo vi en la calle simplemente y dije, bueno, a lo mejor ya están recibiendo los Cybertrucks. Créeme, una persona que sí no está en la lista soy yo. A mí no me interesa hacer negocios con Elon Musk. De hecho, las acciones que yo tenía en Tesla las dejé hace mucho tiempo. nada, la sacaste en ganancia por lo menos. Le saqué ahí un par de billeticos, no mucho, la verdad. No tenía muchas de todas maneras, yo no soy millonario, pero eh, No, ya yo corté. estoy comprando ahora, yo estoy comprando ahora. Yo creo que, bueno, yo no soy Pues un está abajo, porque está experto abajo. financiero, pero dicen los expertos que es momento de comprar ahora las Ujú. acciones de Tesla. Pero Sí, porque bueno, está abajo, está en el piso. están bajos, sí, sí. Sí. Pero bueno, de todas maneras, brother, cuando llegue el Cybertruck, nos vamos a ver. A lo mejor, lo más probable, nos vamos a ver antes. Yo quiero hacer una gira. Yo le digo gira porque tengo que dar una vuelta por allá por el sur de la Florida para hacer este podcast en persona con varias gente, varias Ah, personas, incluyéndote a ti. Así que próximamente a lo mejor te voy a decir, brother, voy para allá. Trata de si no hacer tenemos más nada ese tiempo, si día. quieres aprovechar más tiempo, tenemos más tiempo. Yo voy a salir por la noche, no Ok, quiero salir no, no, tarde. no, sí, sí, no, no, yo creo que ya está bien hasta aquí. Ah, ok. 1 hora 43. Brother, gracias por todo, gracias por estar aquí en el podcast. Como siempre lo disfruté y como te digo, la próxima vez lo vamos a hacer en persona. En Ya estoy persona. comprando los equipos, ya tengo una cámara que es esta que tengo acá. Tengo que comprar la otra cámara para que se vea más o menos chévere, las luces y ya ordené otro micrófono para llevármelo, porque voy a estar haciendo el podcast en diferentes lugares y allá en la Florida tengo a varias personas Oye, que quiero. tú has visto el show este de PBD que hace PBD, Patrick, PBD. Patrick Bet Davis. Oh, sí, sí, Calvin este Klein, de la Calvin derecha, Klein. ¿no? Él es de Sí, el de derechas. derecha, de derecha. Ajá. Ya que es, creo que él es iraní, ¿no? Él Él es es iraní, iraní. creo que es origen iraní. Ok, mira, esto es una cosa que a mí me llama la atención. Porque yo te Él voy a está en decir algo. Florida, ¿no? Sí, es Florida. Sí, él vive aquí en Fort Lauderdale.
Mira, Ok. es una cosa que a mí me da la atención, porque te voy a decir algo. Evidentemente el tipo tiene cierto carisma, cierto talento, ¿ya? Y es un propagandista, ¿sabes? Es pura propaganda el tipo, pura propaganda. Pero bueno, como tiene el carisma, el talento, se vende ha tenido un cierto éxito en el real estate, que bueno, es verdad, pero en realidad lo que es un tiburón, un, ¿sabes? Tiburón del mercado. Y evidentemente los tiburones también tienen su éxito, porque hay presas en el mercado. Eh, eh, pero cuando hablamos del formato, yo considero, la razón por la que te estoy poniendo a él como ejemplo, es porque yo considero que tú puedes hacer un show parecido al de él. Bueno, si te buscaras unos panelistas, eh, 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 yo sé que tú puedes contar con mucha gente, pero el punto que te quiero hacer es, tú puedes hacer un show con un formato parecido, tú sabes, un show de invitados, de gente, y yo creo que tú tienes el talento para eso. Eh, pero que sea como que más personal, ¿ves? Como que tú tienes gente en eso. Creo que es parte de lo que tú estás tratando de hacer. Lo único que va a ser un show más inteligente, más intelectual, con mejores contenidos. Yo creo que tú lo puedes hacer. Porque tú vas y tú miras ese show y tú lo que te topas es pura propaganda. Eso no Yo hace lo he crecer a visto, yo lo nadie he visto. intelectualmente, ¿ok? Eso no hace crecer a nadie intelectualmente. Y cuando entrevistas gente, si tú te has fijado, cuando entrevistas gente, si es una gente contraria, como por ejemplo cuando entrevistó no me acuerdo el nombre, pero eh, este muchacho judío de Argentina. ¿Sabes cuál es que Oh, David Pacman. David Pacman. Él va a entrevistar a David Pacman y él trata de irle con preguntas a las cuestiones que más son controversiales en el caso de David Pacman, ¿no? Pero entonces cuando entrevista a un tipo como Roger Stone, no le pregunta de las cosas más controversiales del caso de Roger Stone, ¿no? Se pone a hablar de cualquier otra bobería y tú dices, oye, Roger Stone representa una cosa. ¿Por qué tú no le preguntas de lo que representa? ¿Por qué tú te pones a hablar ahora de teoría de conspiraciones y a estar validando teoría de conspiraciones? Cuando la razón que representa Roger Stone es que trabajó para Trump, que lo juzgaron por corrupción y Que que fue preso. ¿entiendes? Esas son las cosas que hay alrededor de él. Entonces, tú te das cuenta de la diferencia. O sea, evidentemente es un show que tiene la intención de hacer propaganda. Yo no creo que esa sea tu intención. Yo creo que cuando tú haces los podcasts, cuando tú haces esas cosas, yo creo que tú estás tratando de realmente sacar opiniones y tratar de llevar Exactamente. Por esencia ejemplo, de ideas. tú eres republicano y te invité a ti. Ajá, exacto. Solamente que yo quisiera tener más republicanos acá, pero no los conozco. Y los que sí conozco no son republicanos, son trompistas. Y la Son verdad, trompistas, así es muy ya difícil. bastante tengo con TikTok, donde hago mis lives y los invito y les doy tiempo. Y soy bastante paciente con ellos y tengo que escuchar sus teorías de conspiración y tengo que escuchar su lloradera de que no tienen para comprar huevos, pero sí le mandan dinero al fallido expresidente Trump. No, entonces ya ahí tengo bastante. Sí, yo te voy a decir, para hacer un resumen y ya poder acabar. La verdadera lucha entre lo que debería ser un verdadero republicano y un verdadero demócrata, o entre lo que debería ser una lucha verdadera entre izquierda y derecha, la verdadera lucha estaría en lo que te dije antes, valores y valores, dos ideologías, una que defiende más gobierno pequeño, mercado, pero la lucha no significa que uno tiene que ganarle al otro, la lucha significa que estamos luchando por llegar al poder, pero una vez que estamos en el poder, estamos luchando por llegar a acuerdos y al punto medio entre tus luchas sociales y mis luchas económicas. ¿Ok? Entre tu lucha por mejorar y anticorrupción y mi lucha por el anticontrol. Pero siempre tratar de llegar al punto medio. Entonces, eh, eso no es lo que estamos viviendo hoy. Lo que estamos viviendo es o un extremo o el otro, una decisión entre el uno y el otro. ¿Entiendes? Una decisión entre, a ver, cuando vamos realmente a lo que te lleva a eso es fascismo, tú sabes, arrogancia, contra, del otro lado, la prosperidad, la humildad, ¿me entiendes? La convivencia. Eso es más o menos lo que estamos en resumen. Y yo creo que casi cualquier discusión que tú puedas tener con alguien tiene que llevar ahí. Si tú traes un trumpista al programa, lo que te va a hacer es una caterva de propaganda
con la que tú no vas a poder trabajar. No vas a poder trabajar. Y cuando vas al show de Patrick Betty, fíjate, es muy visto porque mucha gente lo vemos, yo lo veo, yo no soy asiduo a él, yo no lo veo mucho. Pero yo a veces cuando invitan gente como Pac-Man o otras personalidades, o incluso a veces personalidades de derecha, sí le doy tú sabes, lo veo o le doy un estudio para tratar de ver, de analizar hasta dónde están los límites del radicalismo y dónde se puede trabajar, ¿ves? Porque en el radicalismo no se puede trabajar. Si las cosas están muy radicales, entonces no se puede trabajar. Por cierto, hay una entrevista que vi ahora, vamos a cortar ya, hay una entrevista que vi ahora entre Alex Jones, que tú sabes que eso es los radicales entre los radicales, y un rabino judío, hablando los dos sobre el tema israelí y palestino, ¿no? Te la voy a mandar después para que la vea, la analice. Tengo que ver. A mí me encanta ver a Alex Jones, no porque diga cosas buenas, sino porque me río. Es un tipo bien gracioso. Exacto. Qué lástima que sea un teorista de conspiración. Pero yo no soporto ver a Alex Jones, pero esa entrevista tuve que verla, porque el tema era muy conflictivo y me gustaba ver los extremos de ambas partes, hasta dónde llegaban, ver dónde estaban los límites, ¿no? Y por supuesto, los valores que se pueden sacar de ahí o no. Pero fue una entrevista bastante interesante. Alex Jones realmente es un tipo muy risible, sí, tú tienes razón. Porque el tipo es increíble, el tipo es increíble. Pero bueno, ahora está libre de nuevo, está en X, que los humor le permite decir lo que le da la gana. Está como pez en el agua, ¿no? Está ahí. Bueno, fue un placer. Amplificando todo tipo de propaganda. Pero no, el placer fue mío, brother, la verdad. Y como te digo, tenemos que hacer esto cara a cara, porque a pesar de que ya venimos hablando por un buen tiempo, no sé cuántos años ya, desde la pandemia, que nos conocimos en estos debates, que en ese tiempo realmente yo no estaba tan metido en la política, solamente leía las noticias diarias, pero ahora sí ya estoy haciendo esto más a menudo. Pero bueno, brother, tenemos que conocernos en persona. Gracias por estar acá, gracias por estar en el podcast. De hecho, rompiste el récord. Este es el podcast más largo que yo he hecho, casi 2 horas. ¿Qué vamos a hacer? Yo soy hijo de Fidel Castro. Faltan 8 minutos exactamente para 2 horas de podcast. Y ojalá cuando nos veamos podamos hacer uno ahí todo el tiempo y lo podamos hacer en vivo para la próxima. Pero bueno, brother, gracias por venir. Nos vemos. Disfruta tu día allá. Ya te veo con tu camisita. Me imagino que te vas a la playa ahora. Sí, Banco. Ok. Mira, por alguna razón ese sol así, ese solecito o lo que sea, no sé realmente lo que es, me recordaba algún cuadro. Son estrellas, exactamente. Es el cuadro que se llama Noche Estrellada, que es de Van Gogh. Exactamente. En algún lado lo había visto. En algún lado lo había visto. Yo Neil deGrasse Tyson. Creo que lo tiene en una corbata, ¿no? En una corbata, sí. En una corbata, ya. Pero después yo fui a Las Vegas a un evento de billar. A mí me gusta el billar, y entonces yo fui a un evento de billar a Las Vegas. Y estaban dando por ese tiempo, no sé si todavía lo está, una cosa de Van Gogh, o sea, era como una presentación así en las paredes, una cosa muy bien hecha, tú sabes, tecnológicamente, en toda la pared así te ponían, y era como un recorrido por todo el arte así de Van Gogh y su historia, la vida, la cultura, tú sabes, todo lo que tiene que ver con Van Gogh. Entonces, yo disfruté mucho eso, y de paso me compré una camisa, unos regalos y unas cosas, ¿no? Y me compré esta camisa. Y entonces me gusta mucho realmente lo que representa él, porque primero el tema de la cosmología esta, de haber pintado las estrellas y haberlo hecho como lo hizo, porque lo hizo como si fueran soles. Son estrellas, pero fíjate, están pintadas como si fueran soles, o sea, y en aquella época, ¿cómo tú vas a saber que las estrellas eran soles? Entonces, acuérdate que no era que Van Gogh sabía que las estrellas eran soles. También hay que ver con que decían que él tenía un defecto en la vista y quizás era la manera en que él lo veía, lo visualizaba, y además lo exageró en su pintura, ¿no? Pero como quiera que sea, es una cosa interesante, ¿eh? Por eso lo tengo, pero me gusta. No, está bien, brother. Te queda muy bien. Te queda bien el looks con la camisa, el sombrero y el hecho que vives en West Palm Beach,
una zona tropical. Y te voy a decir con qué más coincide. Son colores fuertes, ¿no? Al tenerlo así en una camisa. Entonces es usual asociar al guajiro cubano con usar cosas con colores fuertes, ¿eh? Es verdad, eso es verdad. Entonces el sombrero y una camisa con colores fuertes, pero que además tiene otro significado. Entonces está hecho a propósito, tranquilo, está hecho a propósito. Ah, no, está bien, no, quedó bien entonces. Ok, mi hermano, cuídate entonces, nos vemos. Dale, cuídate. Bye, gracias.